Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Un Café con JJ de este lunes 8 de enero del 2024. Semana complicada con la que arranca el país. Ayer, de sorpresa, nos toma la noticia de que, no vamos a utilizar el término huir. Vamos a utilizar el término no es encontrado, aún no se sabe el paradero de alias Fito, una de las principales cabecillas de bandas delictivas en el país, quien guardaba prisión en la penitenciaría del Litoral. Ayer se hace un conteo en las celdas y no aparece. Vamos a utilizar esos términos porque son los términos que utiliza el gobierno nacional. No se sabe. O sea, no, ellos evitan a toda costa utilizar el término se fugó. No aparece. No aparece. Ese término utilizamos. No aparece. No aparece el señor Fito. Mal timing, porque ayer el presidente Noboa justo se publica una entrevista pregrabada con José Delgado, en donde hablaba sobre los beneficios y la vida cómoda con la que viven algunos reos en las cárceles del país. Y mucha confusión ayer. Realmente mucha confusión en el gobierno. Se habló sobre un mensaje a la nación a las 7 de la noche, de 2 minutos. Al parecer era algo pregrabado que no tenía nada que ver con la coyuntura del país, por eso decidieron darle de baja. Hubo reunión del COSEPE ayer en la ciudad de Guayaquil. Posterior a esa reunión, escuetas declaraciones del secretario de Comunicación, del comandante de la policía. Lo cierto es que a esta hora, siendo lunes 8 de enero, 6:06 de la mañana, aún no hay información sobre el paradero de alias Fito. Y bueno, con eso amanece el país y con eso se fue a acostar ayer, para variar, un fin de semana más violento inclusive que el anterior. Sangriento. Asesinatos, masacres, robos, secuestros. Asesinaron a un empresario en la provincia de Los Ríos que había sido secuestrado. Y por el que habían pagado su rescate. Por el que habían pagado su rescate y que estaban pidiendo plata extra para no entregar el cuerpo desmembrado. Así es la cuestión en el país. Noris, buenos días. Omar, buenos días a todos los que nos acompañan en Un Café con JJ. Gracias por ser parte de este proyecto periodístico que se mantiene gracias a ustedes al aire y al pie del cañón. Empezar recordándoles que pueden ser parte mucho más activa de Un Café con JJ a través de sus aportes económicos que son fundamentales para que nosotros podamos estar aquí al aire. Lo pueden hacer a través del super chat de YouTube, lo pueden hacer a través de la cuenta corriente del Banco del Pacífico que va a aparecer en sus pantallas en breve. El número 07517227, cuenta corriente del Banco del Pacífico a nombre de Un Café con JJ, 07517227. También lo pueden hacer a través de las estrellas de Facebook, que aquí mi amigo Omar Jaén las va a estar recibiendo con muchísimo cariño, y la cuenta de PayPal cafeconjj.me. Bueno, ya lo dijo Omar, creo que la noticia del día es que no está Fito, que no lo encuentran. Leí un tuit de Jimmy que hoy no nos puede acompañar, pero Quito, estoy segura que le pica la lengua por estar aquí. Está cumpliendo agenda en Quito, está cumpliendo agenda de sus temas personales. De sus temas personales en Quito, pero en todo caso leía él y decía algo que es inevitable no decirlo. Por más que queramos rebuscar palabras y suene difícil decirlo, Fito se fugó de la cárcel. Y eso, Omar, ya lo decía, mal timing, entendiendo las últimas declaraciones que ha venido dando el presidente. Recordemos que la semana pasada el presidente estuvo cumpliendo agenda en Guayaquil, y en este programa lo dijimos. Y lamentamos que no se haya convocado a la reunión del COSEPE al alcalde Aquiles Álvarez, entendiendo que Guayaquil es una de las ciudades más peligrosas del país. Escuchábamos las declaraciones del presidente, veíamos a un presidente muy seguro de las acciones que está tomando, un presidente muy jocoso incluso, ¿no? En algunos satírico, temas a los que se refirió, sarcástico. exacto, muy sarcástico, muy al estilo del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, creemos, y estoy segura que Omar va a compartir conmigo esto, que
es momento de que el gobierno, liderado por el presidente Daniel Noboa, asuma la responsabilidad total de lo que tiene que ver la seguridad del país. Y eso implica tomar acciones inmediatas. Y Omar, corregir sí hay que corregir, apretar donde haya que apretar y exigir respuestas a quienes tengan que darlas. Y esto implica desde las más altas esferas, empezando por la ministra de Gobierno, hasta quienes están en la cárcel. En esa cárcel. Pero lo que pasa es que no sabemos tampoco qué día dejó de estar, Fito. Ese es otro de los problemas que hay, ¿no? Ya me imagino que en algún momento vamos a tener mayor detalle de desde cuándo no se realiza el conteo para cotejar cuántos días hay de diferencia y ausencia en el conteo de reos. Más allá de que se haya escapado Fito, Omar, ya lo dijiste, sangrientas las calles, asesinatos por todos lados, mataron a 4 mujeres en un solo lugar, niños, familias enteras, secuestros, robos afuera de los bancos se están dando de forma reiterada. Recordemos lo que pasó con el papá del ministro de Educación en un centro comercial. Y eso de ahí, que ha trascendido mayormente dada la coyuntura y la relación que tiene con el ministro, pasa todos los días. La gente tiene terror de ir a los bancos. Así es, pero bueno, esa es la realidad que vive el país. Estaremos pendientes a lo largo de esta emisión de Un Café con JJ para ver si hay alguna novedad con respecto al SNAI. El SNAI no se ha pronunciado. Ayer lo que hubo fue unas declaraciones del secretario de Comunicación, terminado la cita del COSEPE, muy escueta, ya vamos a ver. Lo cierto es que hay muchos rumores. Hay muchos rumores sobre lo que sería la hipotética fuga del señor Fito, de alias Fito. Se habla de unos túneles, se habla que, a ver, si es por túneles, déjenme decir que eso no es de la noche a la mañana. O sea, elaborar unos túneles, por más facilidades que puedas tener en un centro penitenciario, que tengas las llaves de las celdas y de los pabellones, igual toma su tiempo. Entonces esto es planificado y con antelación, porque vi el comentario, ¿no?, que decían que justo iba a ser trasladado ayer. Que se enteró que se enteró y que se fugó de un momento a otro. Disculpe, si se confirma que es a través de túneles, créanme que eso no se hace en una madrugada. Eso toma su tiempo. Entonces, primero que nada, hay que esperar que las autoridades a las que le corresponde dar esta información nos indiquen cuándo fue la última vez que se hizo conteo, si era el primer conteo del año, cuándo fue la última vez que hubo algún video captado del señor Fito caminando por los pabellones, no sé, algo para poder hacer una línea de tiempo y saber desde cuándo es que, ¿cómo es la frase? Que no se lo encuentra. ¿Desde cuándo es que no lo encuentran dentro de la cárcel? Y Omar, ahí hay que ser súper claros. Uno de los retos más grandes que tenía el presidente Noboa, ¿no? Por no decir uno de los pocos fundamentales e importantísimos, era controlar las cárceles. Era el primer paso. Exacto, era el primer paso y fue una de sus promesas de campaña también. Fue una de sus promesas de campaña y lamentablemente este hecho demuestra que no hay control en las cárceles todavía y que ingresar a las cárceles y tomar el control es fundamental. Pero es que habían dicho que le iban a quitar los tomacorrientes. Exacto. Y aparte, imagínate, es una señal clara de la debilidad que seguimos teniendo como Estado. No, por supuesto. Y es aceptar que el Estado no domina las cárceles. Sí, obvio, es súper claro. Y era algo, ojo, no es novedad, ya lo sabíamos y lo teníamos clarísimo desde el gobierno de Guillermo Lasso. Lo que pasa es que no hay un cambio, ¿no? Y ya no está el gobierno sentado hace semanas. Ya ese discurso de, oiga, acabo de estar sentado, espérese un ratito, ya no cabe. Ya no cabe. Bueno, vamos con nuestros invitados hoy en Un Café con JJ. Les recordamos que Jimmy Jairala se encuentra con agenda personal en la capital de la República y ya el día de mañana, esperemos, ya se puede reanudar a esta mesa. A primera hora va a estar el candidato al rectorado de la Universidad Central, porque la Universidad Central, una de las más grandes del país,
Se va de elecciones de rector y tendremos al PhD Jorge Santamaría para conocer su plan de trabajo. A las 7 de la mañana, Noris. A las 7 de la mañana tenemos al economista Rafael Correa, expresidente del Ecuador. Con él vamos a hablar sobre su postura ante la consulta popular, la coyuntura política del país e inevitablemente preguntarle por los últimos acontecimientos en donde Fito no está en la cárcel. Así es. Y a las 7:30, otro tema muy delicado. Hablaremos con Patricio Maldonado, él es alcalde de Nabón, pero aparte es el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. ¿Qué pasa con las alcaldías? ¿Se recuerdan que hace 2 semanas hubo una reunión entre alcaldes y el gobierno para saldar cuentas? El gobierno les propuso un canje de deuda. Lo que te debo, te lo suprimo de lo que tú le debes al Banco del Estado. Pero ya muchos alcaldes han dicho negativo. Yo no quiero ese canje, quiero plata en efectivo porque tengo que pagar sueldos, porque tengo que pagar proveedores, porque tengo la obra pública paralizada, porque en algunos casos se advierte inclusive que el servicio de recolección de basura se podría suspender en los próximos días. Así de crítica es la situación en algunos gobiernos autónomos descentralizados. Y sobre todo porque no se le paga al personal. Sueldo, que es muy importante. La pregunta que le dejamos en redes sociales en la semana anterior, el día viernes, fue la siguiente. ¿Estaría de acuerdo en pagar un valor extra en sus aportes al IES para asegurar en salud a sus hijos, como propone el nuevo director de Seguridad Social? No, el 58.4%, sí, el 35.5% o no lo sé, el 6% en la cuenta de @uncafé con 1075 votos. 1075 votos. En la cuenta de YouTube, Jimmy Jairala, ¿estaría de acuerdo en pagar un valor extra en sus aportes al IES para asegurar en salud a sus hijos, como propone el nuevo director de la Seguridad Social? No, el 72%, sí, el 25%, no lo sé, el 3% de 836 votos. Están más bajos en YouTube, ¿ah? No, esos son likes. 8.300 votos. 8.300 votos, ya decía yo. Ya iba en cámara. La prensa corrupta. La pregunta de hoy para mañana es la siguiente. ¿Usted cree que alias Fito será hallado y devuelto a la penitenciaría del Litoral? ¿Sí, no o no lo sé? Repetimos la pregunta. ¿Usted cree que alias Fito será hallado y devuelto a la penitenciaría del Litoral? ¿Sí, no o no lo sé? Está la pregunta en la cuenta de Jimmy Jairala en YouTube y también en @uncafeconjj en X. La pregunta en tiempo real, en cambio, es la siguiente. A partir del fin de semana extremadamente violento que tuvimos, si usted cree que es necesario que se declare el estado de excepción por la ola de violencia en el país. Esa es la pregunta que está en tiempo real y la puede contestar en el chat de YouTube y también en el Facebook. Ese no fue un en, esa es culpa mía, lo acepto. Debe declararse el estado de excepción por la violencia en el país o bien ese en. Lo pueden contestar hasta 5 minutos antes de que termine esta emisión de Un Café con JJ. 6:16 de la mañana, vámonos con los saludos para de ahí saltar a Facebook y arrancar con la información. A ver, déjeme ver por acá. Tenemos a Miguel Eugenio, que está en Houston, Texas. María Paladines está en Piñas, El Oro. Clever Bravo nos escribe Luber Villagómez, como todos los días. Un abrazo para Luber. Jordi Borja nos escribe y dice que está alistándose para ir a la universidad, pero ha informado con Un Café con JJ. Suerte, Jordi. Hoy Cristian Castro nos escribe desde Valencia, España. Chiquis Alvarado dice que anda asustado con la desaparición de Fito, que está jugando a las escondidas y va ganando. Mariela Vargas no asoma, dice Fito. María Sole García, todo el mundo está hablando de Fito. Aldo Castro nos escribe por acá. Anita Llanes desde Cuenca. Jonathan Enrique Mora. ¿Quién más? Roberto de la Cruz. Luis Fares Tubay cantó 24 de mayo. José Guamán. Olger Sánchez. Rocío Borja. Adriana Román. ¿Quién más? Gabriela Salazar. Oye, es verdad, ¿y el ministro de Defensa? No. Buena pregunta. A ver, pero si vamos a ser honestos... No le compete. No le compete. O sea, siendo honestos y claro, muy finos para leer la Constitución y las leyes, este tema le corresponde netamente... A la ministra de Gobierno. Ministra del Gobierno / Interior, director del SNAI, director de Inteligencia,
el director de la penitenciaría del Litoral, porque cada centro de rehabilitación tiene su administrador, y más aún, pero aquí sobre todo es inteligencia. Si realmente se confirma, como hay algunas versiones periodísticas, que Fito se fuga a través de túneles, o sea, Fiscalía ya abrió una investigación de oficio, pero hay cabezas a las cuales uno tiene que apuntar, pero urgente, ya, o sea, sin a la dilaciones. vena, exacto. César González nos escribe, Paco por aquí, Eduardo Escalante está en Noruega, Cucho Moreno. Les recuerdo que pueden hacer sus aportes al super chat de YouTube y dejar sus mensajes y opinar también, y todos sus mensajes serán leídos siempre y cuando estén en el marco del respeto. Mi pana Eder Bonilla, lindado con sus 200 mensajes del morro, que ya los extrañaba. Milu Dilu nos escribe desde San Francisco. Y me despido. No vi a la tía Jenny, pero igual le voy a mandar un saludo. Eric Samaniego nos escribe desde Brooklyn. Norma Macías, por aquí está el grupo de padres autistas, Paula Vera. Y me despido con Guillermo Navas, Enrique Rosero y María Sole García Muricho. En Facebook tenemos a Tiago Coronel, Irra Dolores Zambrano nos saluda, está también Roberto Agustín Merizales, Abdón Calderón, Parroquia de Portoviejo, Ricardo Borbor desde Cañar, Gabriel Peso desde Durán, Luber Eduardo Villagómez, ya lo habíamos saludado, David Wilfrido Moreira desde la Calceta Sin Par, Marcelo Aguilar, Angelito Pérez desde Milagro, Maura Chinga, Pati Guarnizo desde Machala, Fortunato Maruri, Kelvin Pérez de Balsar, Manuel Rivas Coronel, Electro Cars nos saluda desde Chile, un saludo para ustedes, Carlos Alberto González desde Atacame, Fray Campuzano desde Catamayo también está conectado, Irene Alquinga desde Ibarra, Narcisa de Rocío Triviño Castro, Giovanni Bello desde la península de Santa Elena, Milton Saona desde Colonche, Gabriela Díaz desde Santo Domingo, Sarucha desde Savona en Italia, Néstor Ullauri desde Machala, Ulvio Solórzano desde Portoviejo, Decorar S.A. de Santo Domingo, Eleazar Sánchez, Sonia Merchán desde la Marta Rolós, Nena Vivanco, Nayey Fernández, también está conectada, Lucy Méndez, entre otros. Muchas gracias a todos por saludarnos, a don Jorge Naula también, que dice que Jimmy no ha compartido los links. Don J, mire, se ha quedado dormido, voy a estar volando en estos momentos, pero cuando nos esté escuchando, comparta los links para toda esa gente que lo espere en WhatsApp desde muy temprano. Bueno, vamos con la información. A ver, ¿qué habrán sido, Noris? 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, cuando comenzó a rodar el rumor de la ausencia de Fito. Sí, habrá sido 2:30 de la tarde, ¿no es verdad? Comenzó como un tweet, empezó a llegar por WhatsApp. La gente decía, no, ha de ser fake, no, ¿cómo vas a creer? No puede ser. Y después comienzan, y hubo una rueda de prensa. La 18, por favor, en donde estaba el comandante de la policía y le preguntan, era una rueda de prensa por otro tema, cuando no era verdad, por otro caso, por otra situación, pero le preguntan y él en ese momento no puede dar información y ahí se encienden las alarmas. Vamos a ver qué es lo que dijeron desde la Policía Nacional. El día de hoy, Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, realizó una intervención en el Centro de Rehabilitación Social de acá de Guayaquil, en donde efectivamente, luego de un trabajo bastante minucioso, se logró el decomiso de varios artículos, como son teléfonos celulares, enchufes, armas blancas y otros indicios que fueron encontrados. También yo debo mencionar que ahí se pudo percatar la no presencia de uno de los internos que permanecen en este Centro de Rehabilitación Social. Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, continúa en la investigación. Hoy en la tarde la señora fiscal se trasladó a este Centro de Rehabilitación Social, en donde pudimos nosotros conjuntamente con ellos verificar que efectivamente hasta el momento en el lugar o en el área en donde debía haber estado esta PPL no se encontraba, razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación. A ver, solamente para aclarar,
Estas declaraciones son del general César Zapata, comandante general de la policía. Esto después de la reunión del COSEPE en la gobernación en horas de la noche. Me refería a otras declaraciones que era del comandante de la zona 8. Era el comandante de la zona 8, creo que de la zona 8, que estaba dando una rueda de prensa y le preguntaron por la situación de Fito y él no pudo contestar. Entonces ahí la gente comenzó a sospechar, a decir algo está ocurriendo. Después, el secretario de Comunicación Roberto Usurieta, en sus cuentas de redes sociales, dijo, miren, en estos momentos me estoy trasladando a Guayaquil. El presidente ha convocado de urgencia una reunión del COSEPE. Al mismo tiempo, a los medios de comunicación, a un grupo de medios de comunicación audiovisuales, les llegó la notificación normal cuando hay una cadena nacional diciéndole a las 7 de la noche va a haber una cadena. Duración, 2 minutos. Deduzco yo que esa cadena no tenía nada que ver con el tema coyuntural, por lo cual le dieron de baja. Pero eso creó el aura de que, a ver, no saben qué está pasando. No saben qué está pasando. Se da la reunión del COSEPE y el que encontró la verdad, y como tiene que ser, aunque ya vamos a hacer un comentario, el que da la cara y el que está frenteando este tema se llama Roberto Usurieta. Sí, el secretario de Comunicación. Es el secretario de Comunicación. Yo creería que ahí falta la señora Palencia. Que no ha aparecido hasta el momento. Hasta el momento no la he escuchado, no he revisado su cuenta de Twitter, pero ella como responsable del Ministerio del Interior, porque lo está, debería ser una de las personas que está dando la cara por este tema. Pero el que la está dando es Roberto Usurieta. Y vamos con la 19, por favor, Mayita. Estas fueron las declaraciones que dio terminada la cita del COSEPE. Queremos agradecer el valor, el compromiso de todas las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas y policías, que en un operativo que involucra a más de 3.000 personas han intervenido la cárcel en búsqueda del prisionero más buscado. La operación continúa y los detalles, no podemos, como comprenderán, dar muchos detalles de esta operación. La operación y la búsqueda continúa. Esta fue una reunión reservada. No es mucho lo que podemos decir porque tenemos la convicción de que en esta situación de violencia con características de algunos de estos delincuentes casi terroristas, en una situación tan emergente, estamos convencidos que con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía y su profesionalismo, terminaremos esta búsqueda exitosa. Bueno, más que nada levantar la moral, ¿no? Levantar la moral de la policía porque, a ver, la semana anterior la ministra Palencia fue enfática. ¿Enfática y dijo? La ministra Palencia dijo, quienes se atrevan a seguir emitiendo comentarios negativos o de odio en contra de la policía, personalmente voy a ir a poner una denuncia a la fiscalía por un tema de odio. Bueno, o sea, va a emprender acciones judiciales contra quienes se les hagan carga un montón a la policía. Y aquí lo comentamos, ¿no? Aquí comentamos el hecho de que más allá de que tenga razón la ministra, de que ella por su posición tiene que hacer respetar a la institución, también el hecho de que los ciudadanos desde el hartazgo y del terror opinen y exijan, no sé, o sea, a las pruebas me remito. Entonces ayer se da este hecho y la policía no queda muy bien para nada. No. Una vez que en el conteo dice, oye, aquí me falta uno, ahí sí, pues llegaron las tanquetas, llegaron los policías, llegaron los militares. Sí, Omar, y la gente decía... Pero Omar, la verdad, y con la mano en el corazón, ¿qué puede hacer la policía en esta acción específica de fuga? Ahí el SNAI, que es a quienes siempre le hemos pedido y exigido, por lo menos desde este espacio, respuestas concretas a sus acciones y que rindan cuentas, es quien debe responder, ¿no? Y si se sigue tratando al SNAI como una isla independiente, aparte, en donde tenemos que estar casi que con una bola de cristal adivinando cuáles son sus acciones y realmente quién la lidera, va a seguir sucediendo este tipo de cosas. ¿Quién está dirigiendo el SNAI? Exacto. O sea, un poco... Hay que... Porque estaba encargado
Fausto Cobo, si mal no recuerdo. Pero hubo un cambio, déjame buscar. Sí, confirmemos. O sea, a ver, ya hay secretario de inteligencia, ¿no? ¿Verdad? El encargado del CIES. Ese ya hay, que es el empresario, amigo de Daniel Noboa. Pero la pregunta es, ¿quién está como director del SNAI? Porque esa es la persona que en estos momentos debe estar muy nerviosa, supongo, ¿no? Debe estar bastante preocupada, no tuvo que haber dormido esta madrugada, porque todo va a apuntar hacia esa persona. Todo, absolutamente todo. Porque por ahí van las responsabilidades. Hasta donde yo recuerdo, Guillermo Lazo, en una de sus últimas acciones, en el último mes, fue encargarle a Fausto Cobo, también, aparte de la inteligencia, encargarle la dirección del SNAI. Sí, no hay todavía públicamente un nombre. Y es importante, por ejemplo... Sí hay. A ver, por favor, ¿me puedes ayudar, Mayita? Ahí mando, a ver, permítame. Aquí, gracias, Mayita, también. El 26 sí, ¿Quién? Aquí está. Se designa el señor Luis Eduardo Saldumbide López como director general de servicio del SNAI. Bueno, el señor Luis Eduardo Saldumbide ¿desde cuándo está? es la persona que tiene que estar encargada de este tema y tiene que estar frenteándola y tiene que dar explicaciones. ¿Cómo se le va a una de las personas más peligrosas del país que en teoría debería estar extremadamente vigilada? No, y las cárceles señor Saldumbide, las cárceles deben decreto estar 84, reforzadas. por si acaso. Las cárceles deben estar reforzadas. Si nos enteramos que Fito, dado la profundidad de quién es y el momento en el que estamos viviendo, se fue de la cárcel, o sea, yo me pregunto, ¿cuántos más se fueron con él? Claro. Pero bueno, dicen que son algunos. Dicen, pero sí, insisto, el número asusta. Como no hay versiones oficiales, todavía todo está en potencial. Ahora, decíamos al principio del programa, ¿no? El mal timing para el gobierno, que ayer, mientras el país, indignado, asombrado porque no se encuentra el señor Fito, sale una entrevista pregrabada de Daniel Noboa con José Delgado, en donde habla esto de las cárceles. Pregunta, ¿cuándo se empezarán a ver los resultados ya con los peces gordos, con estas personas que a veces andan manipulando? Entendemos que es un trabajo de inteligencia que debe estar desarrollando la seguridad de la Fuerza Armada. Si es que desean mayor seguridad, si es que van a votar sí para endurecer penas, si es que van a votar sí también para poder captar esas armas, esas herramientas de trabajo de minería ilegal, ese dinero ilícito también de los grupos narcoterroristas y que sirvan para el Estado para combatir la inseguridad misma. Presidente. Mal timing, ¿no? Pésimo timing. Pésimo timing de hablar de las comodidades, cuando ayer también se revelaron algunas imágenes sobre la celda de Fito, con gráficas, con las tomacorrientes que tanto habla Daniel Noboa sobre la celda de Fito. Bien pintada de colores, unos cuadros, unos leones con sus crías, tenía ahí una nevera, tenía su ducha. Bueno, ¿qué se puede decir, no? Mal timing de esto. Para esto, el exministro José Serrano, todo el mundo sabe que tiene todavía muy buena información con respecto a la situación de la Policía Nacional, reveló, o bueno, eso es lo que dice José Serrano, que quedó pelada la celda de Fito, que se llevó hasta el whisky. O sea, que él se fue con sus cosas, se mudó. Una mudanza.
No sé si será real lo que dice Serrano, pero en todo caso yo creo que es fundamental poder trazar esa línea de tiempo de la que hablábamos al inicio, Omar, y que mientras más pase el tiempo y haya ausencia de declaraciones oficiales e información oficial, es más fácil que se empiece a lucubrar mucho más y que se teja toda una historia alrededor de lo que está sucediendo. Es importantísimo que salga una voz oficial y que nos den información oficial en donde nos digan, ok, la línea de tiempo es esta. La última vez que se realizó un conteo fue en tal fecha, ojalá y no haya sido antes de la fiesta de fin de año, y luego de tantos días de haber hecho el conteo, no tenemos al reo Fito, no lo encontramos. Eso es importante porque nos va a permitir también a nosotros como medios de comunicación y a la ciudadanía en general entender cuánto tiempo hay y tuvo Fito en teoría para poder huir. Porque si no, se van a seguir tejiendo historias alrededor y eso perjudica también al gobierno. A partir de esto y del cortocircuito comunicacional que tuvo el gobierno, Fiscalía tuvo que salir y decir, bueno, no aparece este tipo, vamos a tener que abrir una investigación de manera de oficio, ¿no? Fiscalía abrió de oficio una investigación por la presunta evasión del privado de libertad Adolfo MB, alias Fito, líder de la agrupación delictiva Los Choneros de la Penitenciaría Litoral. Se practican las primeras diligencias. Eso tuvo que salir a decir Fiscalía en un momento en donde nadie atinaba a decir nada, había silencio absoluto, hubo como 5 o 6 horas de silencio absoluto que generó que... A ver, a mí me dieron todo tipo de versiones. Sí, por eso desde te digo. que Y es le que habían dado de baja. Omar, van a seguir llegando. Hasta si el gobierno no asume ese espacio y lidera comunicacionalmente lo que tenga que decir. Pero claro, ahí venimos a otra cosa, que lo dijimos también en el gobierno de Guillermo Lasso. Ojalá y no suceda lo mismo. Cuando no hay acciones, que se comunica. Eso también es importante, ¿no? Sí. Es importante entenderlo. Yo creo que es la primera crisis de comunicación que tiene el gobierno real, porque la de la vicepresidenta al final era un tema que lo podían controlar y que lo manejaron a su manera. Pero esta sí creo que es la primera crisis de comunicación y de gobierno que tienen, y ojalá por el bien del país la puedan afrontar y estén a la altura de las circunstancias. Ayer Guayaquil vivió una noche tensa, realmente. A partir de que se conocía, mucha gente estaba preocupada, había helicópteros recorriendo la ciudad. También se hizo un operativo cerca del Puente Unidad Nacional, y a esto se suma que el municipio de Guayaquil, frente a la crisis de seguridad, informa lo siguiente. La empresa Segura EP informa que ayer el alcalde Aquiles Álvarez dispuso reforzar el control y monitoreo en la ciudad ante la situación de crisis de seguridad que es de conocimiento público. Segura EP tiene activas 83 camionetas en puntos estratégicos de Guayaquil, 100 efectivos de control municipal que acompañan uniformados de la Policía Nacional y cientos de uniformados de la Agencia de Tránsito Municipal ATM activados en patrullajes, al igual que el monitoreo y coordinación desde el Centro de Operaciones las 24/7 con sus 34.000 cámaras de vigilancia. El Centro de Operaciones de Segura EP actúa de forma inmediata y coordinando la atención de emergencias de Guayaquil de todas las alertas recibidas al número 911 a través de las instituciones articuladas con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ATM, Cuerpo de Bomberos y Ministerio de Salud Pública, IES y Cruz Roja. Mantiene activas 43 rutas seguras en distintos lugares de la ciudad, en donde interviene la policía y agentes municipales del control. Hacen un llamado a los habitantes de Guayaquil para que se conviertan en activos protagonistas del cuidado de la ciudad. Perfecto. Bueno, antes de irnos a la pausa, no quiero dejar de lado esta joya, porque no le puedo encontrar otro término, esta joya de recomendaciones que hace Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad del gobierno de Guillermo Lasso, que ahora sale muy tranquilo, muy sereno a dar estas recomendaciones. Vamos a leer este profundo hilo del señor Diego Ordóñez. Dice, el crimen está organizado. El Estado no. Sin tecnología de inteligencia sustancial para adelantarse, los delincuentes van por delante. Las operaciones contra la delincuencia se planifican en base a una estrategia. Deben sustentarse en información de inteligencia, la que es insuficiente. Militarizar la seguridad. Ya se ha puesto a militares en la calle. Con cada estado de excepción, que son muchos, ¿ha reducido la criminalidad? No.
Ergo, esa palabra que les encanta, ergo, no es la solución. Hay que prevenir y anticiparse al cometimiento de delitos. Controlar las cárceles pasa por lo mismo, tecnología y control preventivo. Mientras la estrategia de seguridad sea reactiva, los que tienen iniciativa y control son los delincuentes. Te juro que si yo leo esto, yo digo, este tipo es alguien que sabe. Y alguien que tiene que estar en el gobierno porque puede dar su grano de arena para ayudar. Y ahí es cuando recuerdo que este señor fue secretario de Seguridad y me pregunto, ¿por qué todo lo que ahora, de manera cínica, está planteando, no lo hizo cuando estuvo como secretario de Seguridad? Omar, el Twitter aguanta todo, el teclado aguanta todo y la inteligencia artificial también ayuda mucho a pensar. Pero sobre todo recordemos, y es importante que no nos olvidemos, quiénes son los que estuvieron en los anteriores gobiernos y que tuvieron la oportunidad de hacer algo y no lo hicieron. El señor Ordóñez no fue capaz de poder concluir un contrato de chalecos que nunca llegaron mientras él estuvo liderando la Secretaría de Seguridad a las policías. No fue capaz de reequipar a la policía, de poner gasolina en las camionetas de la policía, de cambiar las llantas de la policía que tuvieron que ser cambiadas por delincuentes. Es importante que no nos olvidemos de eso, porque la memoria es frágil y como ciudadanos, por el hecho de tener memoria frágil, a veces nos equivocamos y nos seguimos equivocando. Pero bueno, la sangre urgente, pinta de sangre para el señor Ordóñez, le hace falta en la cara. 6:39 de la mañana, nos damos nuestra primera pausa, luego retornamos con más información. Daniel Noboa derogó el decreto que dejó firmado Guillermo Lasso, en donde se daba protección adentro y fuera del país. Ya regresamos. Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Y mientras ustedes ven Un Café con JJ, pueden prepararse unas tortillitas para desayunar junto a nosotros, pero hechas de harina Maíz Sabrosa. Con solo Maíz Sabrosa usted gana salud, sabor y variedad. Maíz Sabrosa, muchísimos platos con una sola harina, eficiente, rendidora y económica. Esa es la deliciosa harina Maíz Sabrosa, la harina de los ecuatorianos con la que Omar Jaén enamoró a su esposa. 6:41 de la mañana, vamos con una nota importante, solamente para dejar clarito, Daniel Noboa, el fin de semana, el día viernes realmente, modificó el decreto que dejó firmado Guillermo Lasso, en donde Guillermo Lasso daba por 2 años protección a los exmandatarios adentro del país y hasta en el exterior. Pues bueno, ahora Daniel Noboa dice que esa colaboración es hasta máximo 6 meses después de terminado su periodo. Vamos con esta nota. Existen hasta el momento, hay sectores que están solicitando que se analicen los supuestos restos de Leandro Norero, para ver si es Leandro Norero el que está o el que falleció en esa reyerta que hubo en una penitenciaría del país. Y cuáles son los nexos y el poder al interior de las instituciones públicas también es algo que se está investigando. En octubre del 2022, en la cárcel de La Tacunga, un enfrentamiento entre bandas criminales se registraba. Los videos circularon por las redes sociales. Las autoridades del SNAI en aquel entonces confirmaban la muerte de Leandro Norero. El ciudadano Leandro Norero estaría entre las personas víctimas. El ex general de la Policía Nacional, Pablo Ramírez, era quien estaba a cargo de la entidad en aquel entonces y que meses después se lo vinculó al caso Metástasis, en donde saltaron varias incógnitas, una de ellas incluso a cuestionar si Leandro Norero en verdad estaría muerto
pues aparentemente no se habrían realizado pruebas como de ADN o de huellas dactilares al cadáver que identificaron como el de Leandro Norero en el 2022. Hoy por hoy varias voces hacen sentir su preocupación e incluso señalan que es muy fácil evidenciar si el capo del narcotráfico del Ecuador está muerto o aún continúa con vida. Y por la capacidad de controlar las cárceles, sobre todo la cárcel de Latacunga, creo que es imperativo y necesario que las autoridades pues exhuman el cadáver y lo sometan a un examen para determinar si es que los restos allí son efectivamente de Leandro Norero. Y con eso pues básicamente salimos de una duda que se puede convertir en un problema y en un mito que no necesitamos enfrentar. Recordemos que en el 2020 Leandro Norero intentó evadir a la justicia peruana, fingiendo su muerte en el 2020 por aparentemente COVID-19. Con ello logró evadir a las autoridades peruanas, pero esto no le duró mucho, ya que en el 2022 Norero cayó preso tras un operativo en el que se hallaron $6 millones y lingotes de oro en su poder. Ante esto y la develación en el caso Metástasis sobre los alcances de la red de corrupción de Leandro Norero en la justicia e incluso que sus tentáculos llegaron a la política del país, se tiene dudas de que si está vivo o muerto, pues no es la primera vez en la que finge su muerte, y esto se encuentra bajo análisis ya de las autoridades de nuestro país. Daniel Borja, TC Televisión. 6:44. Antes de ir con nuestro primer invitado, la policía capturó al delincuente Fabricio Colón Pico, que fue apuntado o que fue señalado por la fiscal Diana Salazar como la persona que estaba buscando atentar contra ella. A Fabricio Colón Pico, las unidades policiales le sorprendieron cuando descansaba en su casa ubicada en el sector del Condado Norte de la capital. Cerca de las 3 de la mañana, agentes tácticos ingresaron con la orden de allanamiento para cumplir con la boleta de captura que pesaba en su contra por el delito de secuestro simple registrado meses atrás. Uno de los actores principales como actor intelectual sería el ciudadano que fue detenido hoy en la mañana, que responde a los nombres de Fabricio C.P. Colón Pico aparentemente sería el brazo armado del grupo delictivo Los Lobos. La organización criminal estaría implicada en delitos como secuestro, extorsión, microtráfico de drogas, robo y asalto. También es considerado como un objetivo de alto valor del gobierno nacional, específicamente con otros objetivos que de igual manera se está individualizando y sobre todo propiciando el tema de la detención de estos ciudadanos. El director de la DIJÍN indicó que su captura no responde a la denuncia que realizó días atrás la fiscal general del Estado, Diana Salazar, cuando durante la audiencia de vinculación de 8 personas en el caso Metástasis, le acusó de ser uno de los encargados de atentar contra su vida. Nosotros estamos actuando por el delito de presunto secuestro simple y posterior, bajo la investigación previa, se establecerán las diferentes vinculaciones o relaciones que se puede establecer con las diferentes informaciones que han nacido en contra de las amenazas de la señora fiscal general del Estado. En el allanamiento encontraron elementos asociativos y vinculantes, entre ellos 3 vehículos de alta gama, uno de ellos preparado para garantizar la vida del Al Capone criollo, es decir, blindado. También hay fajos de dinero, que los mismos que a través de la cadena de custodia van a ser contabilizados, y también una cantidad de municiones calibre 223. Esposado y con un chaleco de la policía arribó hasta la unidad de flagrancia de la fiscalía. Elementos del grupo Gema escoltaban a quien es considerado un referente en el campo delictivo. Solamente viendo el prontuario delictual que tiene, aproximadamente 22 antecedentes relacionados a delitos contra la vida y delitos contra la propiedad. Entonces eso marca la diferencia de la capacidad operativa delincuencial que tiene este ciudadano. Cayó el primero, pero la policía tendría una larga lista. En Quito informó Iván Casamen. Ya luego hablaremos sobre cómo es el lenguaje periodístico, ¿no, verdad? Para ensalzar ciertas cosas. 6:46 de la mañana, ya tenemos el contacto con el PhD Jorge Santamaría. Él es candidato al rectorado de la Universidad Central del Ecuador, una de las principales universidades. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Estoy con Noris Arroyave. Muchas gracias por estar con nosotros en Un Café con JJ. Doctor, antes que nada, solamente para que nuestra audiencia lo tenga claro, ¿cuándo son las elecciones? ¿Cuál es el proceso que se va a dar en estos días? ¿Cuántos alumnos, profesores, personal administrativo está habilitado para sufragar? Sí, muy buenos días, Omar. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es importante tener estos espacios para poder presentar las propuestas. Bueno, las elecciones son este día jueves 11, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Más o menos sufragan, tengo entendido, como 1.300 profesores,
y alrededor de 40.000 estudiantes. 40.000 estudiantes. En estos momentos, ¿la Universidad Central es la más poblada del país junto con la Universidad de Guayaquil o me confundo, doctor? Es la segunda. La Universidad de Guayaquil, ¿no?, es la primera. Perfecto. Ahora, doctor, ¿cuál es la situación de la universidad? A ver, en estos momentos la universidad pública en general atraviesa momentos complicados, como todos los sectores del Estado ecuatoriano. El año pasado vimos como un grupo de rectores peleaban por el tema del presupuesto, hablaban sobre un posible recorte en las asignaciones a las universidades. ¿Cuál es la situación en estos momentos de la Universidad Central del Ecuador? Mire, usted ha topado un tema sumamente importante. Presupuesto de la Universidad Central más o menos son 150 millones de dólares, de los cuales el 80% de ese presupuesto se va en sueldos. ¿Sí? Pero el problema de la Universidad Central, desde mi punto de vista, no es que no tengamos dinero, el problema es que no podemos gastarnos. Es decir, no se puede ejecutar el presupuesto. Por aquí tengo un dato interesante, esto es del Ministerio de Finanzas. En el año 2022, presupuesto asignado fue 144 millones más o menos, se gastaron 126 millones y no se ejecutó como 18 millones y medio. Misma historia en el 2023, 151 millones de presupuesto y se gastaron como 132 millones, es decir, 18 millones y medio no se ejecutaron. Entonces, yo creo que el problema de dinero no es tanto así, el problema es que no existe la capacidad de ejecutar el presupuesto. Perfecto, ¿y qué se necesita para modificar esa situación? ¿Qué es lo que se tiene que hacer urgentemente? Hacer gestión, básicamente eso, gestión, porque no se pueden gastar. El problema aquí, bueno, se le echa la culpa a compras públicas, que por ahí se caen los procesos, pero realmente lo que nosotros queremos es implementar un modelo de gestión. En el estatuto de la Universidad Central indica que se debe implementar procesos eficientes de gestión, es decir, un control de calidad. Eso es lo que no tenemos ahora, sistemas de gestión por procesos. Si usted hace esto, pues y se planifica de manera adecuada, se puede ejecutar el presupuesto. El Estado entrega el presupuesto a la universidad en el mes de enero, una vez que se apruebe el presupuesto general del Estado, pero el problema está que en la Universidad Central, más o menos finales de marzo, abril, recién se asigna el presupuesto a las facultades. Quiere decir que más o menos son 3 meses, si no es un poco más, que no podemos gastarnos o ejecutar el presupuesto. Pero si tuviéramos una planificación adecuada y a finales del año anterior tenemos lista esa planificación, pues apenas el Estado asigne presupuestos, se puede aprobar los presupuestos para las facultades y cada unidad académica y se podría ejecutar de mejor manera ese presupuesto que asigne el Estado. Doctor, a ver, en este país nos hemos convertido en un lugar fértil para el tema de tener elecciones complicadas, desde lo deportivo, pasando por lo académico, pasando por el Consejo de Participación Ciudadana, por todo. ¿Cómo está la situación al interior de la Universidad Central? ¿También llegó alguna acción de protección con medida cautelar? ¿Está pasando algo por el estilo por allá o está todo tranquilo el concurso? La elección como tal. Bueno, la situación es un poco delicada, ¿no? Hubieron como 10 listas que se inscribieron, de las cuales nos aprobaron a 7 listas. Y me enteré el fin de semana, pues, que a uno de los candidatos, el Honorable Consejo Universitario, pues, lo descalificó. Otro candidato por ahí me enteré que había puesto una acción de protección. Es decir, sí existe, no es una situación propia de la universidad, sino es bastante parecida a la situación del país. Pero nosotros, como Voluntad UCE, lista número 5, pues realmente nosotros nos dedicamos a lo nuestro, es decir, hacer la campaña, tratar de captar votos, no hablar mal de nadie, ¿sí? Ser proactivos. Nosotros jamás haremos leña de un árbol caído, sino sencillamente trataremos de ser propositivos volviendo a la universidad. Y en la parte académica ya hablamos un poco de la parte financiera, que por supuesto que es importante, pero para una universidad la parte académica, el tema de la docencia, porque ese es otra, ¿no? Ahí está la leyenda urbana, ¿no? Que las universidades públicas se destina mucha plata para un grupo de profesores, y disculpe que lo diga porque esa es la leyenda urbana, un grupo de profesores vagos que no va a trabajar y que ahí se licúa la plata del Estado. Esa es la versión que también ya se está escuchando por ahí, ¿no? ¿Verdad? Cuando comienzan a analizar lo que es el presupuesto general del Estado
y ven cuánto son las asignaciones a las universidades, también viene la crítica hacia las universidades. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista académico en la Universidad Central? Bueno, desde el punto de vista académico es un poco álgida porque, le pongo un ejemplo, yo soy docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Tenemos 65 profesores que votan, quiere decir que tienen nombramiento, son profesores titulares, ganadores de concurso. Y del universo de 150 profesores. Entonces se da cuenta que más de la mitad de los profesores son contratados o tienen nombramiento provisional. Usted ha topado algo muy importante. En los últimos años se ha dado prioridad en la Universidad Central, hay que decirlo muchas veces, solamente a la amigocracia, como digo yo, y no a la meritocracia. Y eso ha afectado profundamente en la calidad de la educación superior. Sí, Noris. Buenos días, Noris Arroyo les saluda. Buenos ¿Y de días. qué forma se puede cambiar eso? O sea, ¿no hay un proceso para escoger a los profesores en donde se aplica? Un poco, ¿cómo es el hecho de seleccionar a los docentes? A ver, las dos formas, ¿no? Una es, digamos, que tenga un profesor que necesitamos contratar, ese básicamente se lo hace a dedo. Dicen que se escoge de una terna, pero no, eso es básicamente a dedo. Ok, ¿y cuál es su propuesta para cambiar eso? Pues debe darse prioridad a los méritos. Es decir, que cada docente pues debe presentar su carpeta y no tiene que estar sujeto a que sea amigo o enemigo de tal o cual dirigente o de tal o cual autoridad. Existe el procedimiento adecuado, sino que no se lo hace cumplir. ¿Cuáles son una de las exigencias mayores que tienen los estudiantes de la Universidad Central que han podido escuchar? Exigencias. Bueno, ellos quieren que tengamos, hay muchas exigencias. La Universidad Central ha perdido el rumbo desde hace muchos años. La Universidad Central en su misión indica que debe entregar educación de calidad a los estudiantes para que puedan ser competentes cuando sean profesionales. Y eso es lo que no tenemos. No tenemos infraestructura adecuada, no tenemos espacios adecuados. El campus está desordenado, sucio. Existen denuncias de acoso. Así que hay bastante que tenemos que trabajar. Una de las partes principales es que la Universidad Central y los estudiantes, a nivel de estudiantes, de empleados, profesores, no se identifican con la Universidad Central. Es decir, esa identidad se ha perdido. Y eso es lo que queremos recuperar. Porque eso va a hacer que nuestra universidad crezca y vuelva a ocupar el sitial que ha perdido hace muchos años. Doctor, y con esto termino. Hay en reiteradas ocasiones denuncias a través sobre todo de las redes sociales de chicas víctimas de acoso de la Universidad Central, y usted lo mencionaba. ¿Cómo son los procesos en respecto a este tema con este tipo de denuncias dentro de la universidad, más allá de lo que se hace en la vía legal? Bueno, existe un reglamento, existe un comité de ética, existen comisiones encargadas de esto. Pero el problema más grande que yo le veo es que el estatuto, las leyes están escritas. El problema es que no se las hace cumplir. A veces llegan a instancias de finales donde ya toca poner una sanción, pero resulta que por ahí la parte de la amistad prima y no la parte de los hechos. Entonces debe haber independencia de funciones entre los organismos que van a ejecutar una sanción y entre las autoridades que los designan. Perfecto, doctor. Hemos tenido al doctor Jorge Santamaría, candidato por la lista 5 para el rectorado de la Universidad Central. Doctor, le deseamos suerte en esta elección. Muchísimas gracias y a toda la comunidad universitaria que este día jueves pues nos ayuden con su voto si quieren un cambio real por la lista número 5, Voluntad USA. Gracias. Gracias, doctor. Hemos tenido al doctor Jorge Santamaría el día jueves. La Universidad Central, la vieja y querida Universidad Central, se va de elecciones. Volvamos con la información. A ver, esperen un momentito. La 30, Mayita, por favor. El ex vicepresidente Jorge Glass vuelve a recibir una orden de prisión preventiva por el supuesto actos de corrupción cometidos en la reconstrucción de Manabí. A la orden de prisión preventiva que pesaba contra Jorge Glass, al haberse revocado la libertad provisional y por incumplir la presentación periódica en la penitenciaría, prefiriendo refugiarse en la Embajada de México en Quito. Hoy el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, ordenó igual medida por presunto peculado que habría cometido en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto. A Andrés Villegas, defensa técnica de Glass, no le tomó por sorpresa
la resolución. Es lamentable que a través de la justicia se zanjen problemas políticos. Rivera acogió el pedido de la fiscal Diana Salazar, que sustentó la acusación con 85 elementos de convicción. El aparente delito se habría cometido a través del Comité Técnico de Reconstrucción de Manabí, donde se crearon 584 proyectos. La Fiscalía sustentó la investigación en 30, por un monto superior a 367 millones de dólares. Aquí aparentemente se pasaron por alto procedimientos de contratación pública. ¿Pero le complica o no la situación de Glass en la embajada mexicana? Esta es una muestra más de persecución política y debería, en este caso, la autoridad de ese país analizar todas estas actuaciones de la justicia ecuatoriana. También prisión preventiva se dispuso para Carlos Bernal, exsecretario técnico del comité, y para Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico. Medidas alternativas, como reparación económica, se solicitó más de 100 millones de dólares por cada uno. Ahora, doctor, ustedes de alguna forma recusaron al juez Luis Rivera, un juez que aparentemente era llegado al correísmo y que antes sí tenían confianza ustedes en él y ahora ya no. Mire, y eso dijimos en la audiencia. La Fiscalía dijo que la recusación era un mecanismo para dilatar los procesos. Pero la Fiscalía General recusó al doctor Rivera en ese mismo caso en agosto, pues. Y ahí nadie dijo nada. Es que no Es confiaban un en él. instrumento. La recusación es un instrumento que tienen las partes cuando hay dudas sobre la imparcialidad del juez. Salazar confirmó un reparto, festín y abuso de dineros públicos en beneficio de terceras personas, contratistas y fiscalizadoras. La instrucción fiscal durará 90 días, informó Héctor Romero. 7 de la mañana, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y luego estaremos con el economista Rafael Correa, expresidente del Ecuador. Ya regresamos. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. A probar, la vida es muy sabrosa. Con arepas te quiero mimar. Tortillitas que son más crujientes. Se disfruta mucho, mucho más. Más sabrosa en todas tus recetas. Más sabrosa rinde mucho más. Más sabrosa para tu familia. La vida es más sabrosa y tú lo sabes bien. Más sabrosa rinde más. Omar Jaén. Pero si es acá. Acá estamos, es no acá, se está preocupen. Tonori. Esas las mejores familias pasa. Omar, ¿ya pagaste tus impuestos prediales? Aún no. Ah, pero te cuento que tienes hasta el 15 de enero para pagar tus impuestos prediales, y al igual que todos ustedes, con el beneficio del 10% de descuento. ¿Para quiénes? Para quienes paguen los impuestos prediales hasta el 15 de enero. Lo pueden realizar de manera virtual y presencial. Sus impuestos son obras, así que vayan y paguen sus impuestos. Lo pueden hacer de forma virtual los que no quieren hacer fila. Tú sí vas a hacer fila, ¿no? Por supuesto. Típico 2 de enero hace fila ahí en la carpa. Yo soy una mujer de tradición. 7 de la mañana con 3 minutos nos encontramos ya el contacto con el economista Rafael Correa, expresidente del Ecuador. No lo estamos contactando todavía, se cayó la señal. Si puede encender la cámara, economista. ¿Sí? Sí, a ver. Dame de retorno, estimado Josué. 7 de la mañana. Economista, buenos días. Omar Jaén les saluda. ¿Cómo está? Estoy con Doris Arroyave. Jimmy está con unos trámites en Quito, por si acaso. Pero igual nos está monitoreando. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Buenos días. Es que cuando empezaste a decir Jimmy está con unos tragos. Se fue no. Eso había fue que hacer trámites en Quito. Qué triste, ¿no? Pero bueno, en el siglo XXI. Un inmenso abrazo. Gracias, Omar. Gracias, Nori, por esta entrevista. Y a través suyo, un inmenso abrazo a la provincia del Guayas y a toda la patria. ¿Está bien así el teléfono o prefieren vertical? No, ahí estamos bien, no nos preocupemos. Ahora, economista, yo revisaba sus redes sociales este fin de semana y usted
retuiteaba una publicación, creo que era una entrevista que le decían a usted, en donde decían, miren, hay que mantener la cabeza alta, pero se vienen momentos duros. Decía, 2024 va a ser un año duro. Y yo para esta entrevista se lo quisiera dividir en dos sectores. Uno para el país y uno que es el sector de la RC. Arranquemos con el país. Estamos en una profunda crisis de seguridad. Lo de ayer, a ver, diría, nos sorprende, pero ya a estas alturas poco nos sorprende. Tenemos una situación económica bastante delicada. El gobierno tuvo que hacer maromas financieras para poder en algo cancelar los salarios de parte del sector público, aunque todavía tiene deudas con municipios, con prefecturas, con juntas parroquiales, con proveedores sobre todo. Hemos tenido que recurrir a la venta de oro para tener algo de liquidez. ¿Cómo prevé el 2024 para este país? Primero un paréntesis, si me permite una digresión, Omar, porque vi parte del reportaje cuando estaba esperando sobre el caso de reconstrucción, con todo cariño y respeto, cómo presentan eso está totalmente equivocado. Que se ha dado a fiscalizadores, a contratistas, eso es falso. Lo que no está de acuerdo la fiscal en función de un informe que hizo el corrupto de Celi es que se hayan hecho obras que para ellos no son de reconstrucción cuando también se hablaba de reactivación. Por ejemplo, los puertos pesqueros artesanales. Entonces, es increíble. Ahora dependemos de la opinión de Celi y de la fiscal. Entonces pónganse ellos la banda presidencial, pero para que hay gobierno. Si van a decir qué obras van y qué no van. Eso es lo que se llama auditoría de gestión, que yo se la quité a Poli. En mi gobierno, en mi pedido se le quitamos a Poli y se le volvió Moreno, ¿no? Y ya es un abuso en sí mismo, porque quieren ser ellos los gerentes. Te evalúan tus decisiones gerenciales y ministeriales. Pero incluso con eso es una brutalidad, una barbaridad, que se haga un juicio penal, por último administrativo, golosa, llamado a atención, pero penal, porque no están de acuerdo que se haya hecho un parque, sino que ellos querían hacer otra cosa. Y por ejemplo, en audiencia, esta mujer es tan ignorante que dijo que el hospital de Chone, me parece, lo habíamos dado a dedo. Porque era una donación china, pues. Se lo había dado a dedo a una empresa china, porque lo donaba a China. A ese nivel de ignorancia y mala fe se está llevando ese juicio. Es una barbaridad. Omar, con todo cariño, la prensa no puede conectar estas cosas, por el contrario, tiene que denunciarlas, sea contra los correístas, contra los anticorreístas. Son principios civilizatorios, no se puede perseguir así, utilizando la justicia. Quería hacer ese paréntesis, perdóname. Sobre tu pregunta, yo el 2024 es muy difícil, no veo nada, yo no tengo ninguna expectativa en este gobierno, estoy demasiado viejo para engañarme, como tampoco la tuve con Lazo, ¿no? Entonces, es un chico totalmente improvisado, miente, así como es estúpido, después de 3-4 meses en el gobierno, pedirle que solucione la violencia, la inseguridad en el país. Igualmente estúpido decir que ha sido todo un éxito su plan Fénix, cuando salió el caso Metástasis, con tantos bombos y platillos, que es una gran farsa, ¿no? Un caso de narcopolítica. Yo le pregunto a los que nos escuchan qué narcotraficante está preso. Esto es un show para descabezar la justicia y apoderarse del sistema de justicia, que se le estaba yendo de las manos. Entonces, yo veo un presidente mentiroso, sin equipo, totalmente impreparado, improvisado, y en el plano de seguridad, pero también en el plano económico. No veo nada en el plano económico, y esto se va a solucionar también con crecimiento económico, pero no hay ninguna medida para estimular ese crecimiento económico. Por eso yo trato de ser siempre optimista, pero también realista, y creo que el 2024 va a ser extremadamente duro. Economista, usted dice no tengo expectativas de crecimiento económico, porque es verdad, o sea, hay que generar más recursos propios, dinamizar la economía, pero hay sectores de la izquierda sobre todo, como por ejemplo de Pachacuti. Se criticó bastante que la propia RC le haya dado los votos a Daniel Noboa para aprobar la reforma tributaria. ¿Usted cree que esa reforma, que contó, ojo, y lo dijimos aquí, contó con varias precisiones que vinieron sobre todo de la RC, sobre todo por ejemplo lo que era la remisión tributaria, ¿usted cree que esa herramienta va a generar algún cambio positivo este 2024? Para empezar, ¿usted todavía cree que Pachacuti es de izquierda? Algún sector sí, creo que algún sector sí. Ser indígena es ser de izquierda y ser indígena es ser bueno. No, los indígenas son como cualquier grupo humano. Hay buenos y malos, hay honestos y corruptos, y hay izquierda y derecha. No nos engañemos. Hace rato Pachacuti le hace juego al status quo por vencer el correísmo, que a nosotros nunca nos sometieron y asustaron con sus paros, violencia, etcétera, y siempre actuamos en función del bien común. Dicho esto, mira, ¿qué es Pablo? ¿Por qué vas, Pablo? Porque no bogas. Si nos oponemos a esa ley, entonces somos los que queremos boicotear a Noboa. Si lo apoyamos, somos cómplices de Noboa. En verdad, esa ley tenía cosas muy malas,
líneas rojas, las paramos. Por ejemplo, en la remisión tributaria se puedan beneficiar los allegados al presidente y a los legisladores que tomaban la decisión. Eso es deshonesto. Sí, sí. Entonces impedimos eso, porque el principal deudor del fisco es el Grupo Nova. Pero de ahí el resto es inocuo, que supuestos incentivos para empleo en él, sabemos que eso no funciona. Lo de las zonas francas, ¿cómo quedó, economista? ¿Cómo le pareció el tema de las zonas francas? Mire, nosotros somos muy exigentes para la ley. Le aseguro que esa ley no hubiese pasado en nuestro gobierno ni el primer filtro, pero no estamos gobernando. Entonces tenemos que apoyar lo que se pueda, siempre y cuando no se crucen líneas rojas. Para mí esa ley, como ley energética, tampoco va a resolver los apagones, es absolutamente inocua, pero para que no digan que boicoteamos, se la apoya, tampoco es que se dañe, ¿no? Y veamos qué resultado da, que yo no me engaño, sé que no va a haber ningún resultado al respecto. Eso es lo que también les quería, la siguiente pregunta es, supongo que ustedes ya están analizando... que me los quito nomás. No, y trato de contestarlo, se corta. Nunca okay. Supongo que ustedes ya están analizando lo que es, a ver, ya pasó el primer debate de la ley energética y también hay alertas de ciertos sectores que dicen que por lo menos hay una decena de artículos que podrían derivar en privatización del servicio o en el momento de entregar a privados la generación eléctrica, cuidado, van a ir a buscar el descuento con las tarifas eléctricas. ¿Ustedes ya han podido revisar como tal este proyecto? Por supuesto. Ajá. Mira, Omar, Noris, usted es joven, Noris, Omar ya es mayorcito, los que nos escuchan, sobre todo los jóvenes, que nadie se engañe. No hay instituciones virtuosas sin gente virtuosa. Siempre se va a poder hacer trampa. La Constitución dice claramente que solo por motivos excepcionales se puede delegar sectores estratégicos al sector privado. Pero viene un gobierno privatizador y todo va a ser excepcional. Entonces no nos equivoquemos en eso, no nos engañemos. La ley repite lo que dice la Constitución. Pero obviamente si quieren privatizar, con el apoyo de la prensa, de la fiscalía, que si reclamas te meten preso y todo eso, van a hacerlo. Pero eso es lo que eligió el pueblo ecuatoriano. Pero no nos engañemos. La ley dice por motivos excepcionales que pasarán al sector privado, como dice la Constitución. Pero si quieren hacer trampa, la harán. Nosotros estaremos para fiscalizar, para denunciar. Pero ya sabemos que el discurso hegemónico es en función de esta gente y del status quo. Es que nadie se engañe. O sea, si se quiere hacer trampa, se va a hacer trampa. Eso es lo que hemos vivido los últimos 7 años en este país. Pero entonces, ¿ustedes darán sus votos? Porque es de acuerdo con la Constitución, pues. Okay. Habla en situaciones excepcionales. Pero ¿cómo define después excepción? Si quieres hacer trampa y estás en el gobierno, ellos son el gobierno, no nosotros. Entendamos eso, por favor. Por eso votó el 52% de la gente. Perfecto. Entonces, eso ya hemos revisado. Y ahora, el tema de seguridad. Ya mismo vamos a abordar lo que es la RC como tal. La parte de seguridad. A ver, cerramos el peor año de nuestra historia. Ojo, y eso es el registro oficial. Siempre hay un subregistro, que eso es lo que por lo menos a mí más me preocupa. Pero acabamos de tener una primera semana muy violenta en el Ecuador, sobre todo en la zona 8. Pero también tuvimos este fin de semana un empresario secuestrado en la provincia de Los Ríos y fue asesinado. Tuvimos sicariatos en el noroeste de la ciudad de Guayaquil y cerramos el fin de semana con la noticia de, como decíamos con Doris, no se le encuentra a Fito. O sea, no vamos a utilizar el término se fugó, pero dice que no se le encuentra. La situación de seguridad es crítica. Ayer el municipio de Guayaquil tuvo que redoblar esfuerzos en puntos estratégicos de la ciudad porque la ciudadanía tenía miedo. ¿Qué se prevé de seguridad? ¿Qué cree que hay que hacer urgentemente para poder superar esta crisis? Vea, Omar, Noris, los jóvenes que nos escuchan. Ecuador va a ser caso de estudio. Yo no conozco país que en época de paz haya sido destruido tan profundo y rápidamente, sin sanciones, sin bloqueos, sin guerra civil, sin guerra externa. Pasamos de ser el segundo país más seguro de la región, con 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, a uno de los 5 países más violentos del mundo. Les repito, si no me escucharon bien, a uno de los países más violentos del mundo, con 42 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pasamos de tener una de las matrices eléctricas más estables y amigables con el medio ambiente del planeta, de las 5, ¿no? Exportadores de energía, a tener nuevamente cortes de energía e importar energía carísima en Colombia y Perú, cuando en mi gobierno se las vendíamos energía a estos vecinos. Entonces, esto a nivel de desarrollo es muy interesante, porque le demuestra el por qué hay países desarrollados y subdesarrollados. Mire cómo es el cielo y el infierno, hace 7 años y ahora. El contraste es brutal.
el ingreso per cápita está a nivel del 2011. Hemos perdido 12 años para el desarrollo, ¿no? Entonces, mire la diferencia. Podrán decir lo que le dé la gana, que es cuestión de leyes, que Correa fue suertudo, que pactó con las mafias, que dejó el país sobreendeudado, todas las tonterías que quieran. La mejor manera de mostrar lo bien que le hicimos es que se han pasado 7 años tratando de mentir, ¿no? Y con las más grandes barbaridades nos hemos acostumbrado a creer lo imposible y a negar lo evidente. Lo evidente es que en 2007-2017 Ecuador fue ejemplo para el mundo. Lo imposible es que se saque una base extranjera en 2009, mejoremos sustancialmente seguridad, y ahora resulta que en el 2023 tenemos las mafias tomadas, el Estado tomado por las mafias, en el 2024, por lo que se sacó hace 14 años. Hay gente que cree esas tonterías por el odio. Lo que es real es que Ecuador es un caso de estudio que demuestra que la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo es el buen gobierno. Cómo avanzamos del 2007 al 2017, cómo hemos retrocedido con Moreno, Lasso y Noboa. Multipliquen eso por 200 años, queridos jóvenes, y entenderán por qué hay países desarrollados y países subdesarrollados. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué insistimos en elegir malos gobiernos cuando tenemos el ejemplo de buen gobierno? Es el subdesarrollo. Y hay hipótesis históricas, psicología social, muchísimas cosas, ¿no? Los medios de comunicación, etc. Entonces, lo de seguridad es una barbaridad. Y lo de Fito, por favor, no es solo la fuga. Miren la cárcel en que estaban, porque la fuga, bueno, puede ser un descuido, puede ser que es genial, pero no se iban a dar cuenta de la cárcel en que vivía, que era un departamento de lujo. Eso demuestra una complicidad total del sistema, que está podrido, que está totalmente corrompido, como siempre lo dijimos, y entre otras cosas por haber eliminado el Ministerio de Justicia, que se encargaba exclusivamente de la rehabilitación social. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. La estrategia contra la inseguridad es un desastre, porque no sabe, y porque también están comprometidos, y porque las mafias han infiltrado al Estado. Probablemente en mi gobierno teníamos mafia, probablemente había exportación de droga, como hay en Bélgica, como en Estados Unidos, pero por primera vez en historia es evidente que esas mafias han infiltrado al Estado, gobierno, sistema de justicia y muchas otras instituciones, y el país se le ha ido de las manos al control gubernamental. Economista, buenos días. Noris Arroyave les saluda. Yo digo de forma reiterada que siempre se puede estar peor y es como muy fácil avanzar hacia allá. La pregunta es, ¿cómo hacer para que el gobierno, este de aquí que tiene poquísimo tiempo, o el que viene, realmente revierta la situación que estamos viviendo, que la vemos que cada vez va más para el fondo? Porque tenemos un gobierno que recién entró, que nos ha dado señales de que tal vez no tiene claro cuál es su plan, el plan Fénix, todavía no vemos algo concreto, pero también es cierto que el discurso que cada gobierno que asume dice es, lo que pasa es que no estaba la mesa servida o la casa estaba en desorden y eso nos ha tomado tiempo. El próximo gobierno, y le pregunto por el próximo porque es ya mismo, ¿qué tiene que hacer realmente o qué considera usted que tiene que hacer para dar un giro real a la situación de seguridad? No, y con todo cariño sí me duele escuchar de una periodista seria como usted esas reflexiones, porque son tremendamente injustas. ¿Acaso nosotros nos quejamos cuando llegamos al 2007 encontramos un país con apagones de 8 o 10 horas diarias? ¿O nos pusimos a trabajar? No, pero eso le pregunto, ¿qué hay que hacer? Hay con 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo dejamos en menos de 6, ¿o nos pusimos a trabajar? ¿Acaso nos quejamos cuando vimos una crisis bancaria irresuelta? ¿Se acuerda la GDE? ¿Se acuerda los cruces de cuenta? Era un galimatías. ¿O nos pusimos a trabajar? No es cierto, son los mediocres los que tratan de echarle la culpa al anterior. Nosotros trabajamos y dejamos al país en la ruta del desarrollo. ¿Y qué hay que hacer para retomar esa ruta? Volver pues a lo que se estaba haciendo. Y cuando no hay dinero, buscamos todos los pretextos para hacernos daño nosotros mismos, como le decía, negar lo evidente. Entonces, claro, se dice, por ejemplo, en lugares comunes, la sociedad ha cambiado, son problemas nuevos. No es verdad. Tenemos los mismos apagones que en el 2007. Tenemos la misma corrupción con la que yo encontré el país en el 2007, donde iba al registro civil, era puro tramitador, todo era corrupto, ¿no? Tenemos la inseguridad un poco más, pero que teníamos en el 2007. Las cosas se matizan, pero los problemas esenciales continúan los mismos, los resolvimos exitosamente, pero como dijo alguien en otro contexto, como que si somos adictos al subdesarrollo, como que si nos gusta seguir en el subdesarrollo, nos gusta, y cuando no hay dinero, y cuando no hay dinero y hay ese vacío y ese hueco fiscal del que hablan. ¿Y usted cree que en mi época había dinero? Ese es otro de los tantos mitos, ¿no? Si no hubiéramos renegociado los contratos petroleros, todo un petrolero se iba a manos de las transnacionales. Si no hubiésemos renegociado la deuda externa, no hubiéramos tenido liquidez al inicio. Triplicamos la recaudación de impuestos luchando contra la evasión. Creamos nuestros propios recursos.
¿Y sabe cuál es la mejor manera de generar ingresos para el sector público? Con crecimiento económico, porque así recauda impuestos. Y no se está haciendo absolutamente nada para el crecimiento económico cuando durante mi 10 años de gobierno, pese a tener dólar, que los que conocen economía saben que con una moneda dura es muy duro de crecer, muy difícil de crecer, crecimos más que el promedio de América Latina, fuimos los campeones regionales en reducción de pobreza, más de 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza, y fuimos los campeones regionales en disminución de la inequidad. Entonces, ¿acaso nosotros tuvimos todo fácil? Pero hay que saber, y hay que conocer la realidad, ¿no? Hay que saber el camino, como decía Rabindranath Tagore, y sobre todo, la legitimidad, la única legitimidad del poder político, es el bien común. Y hemos tenido gobiernos que están en función de ciertos grupos empresariales y ciertos intereses particulares. Economista, vi que ayer la ex candidata presidencial de su partido, Luisa González, había anunciado que ponía a disposición el plan Resurgir en el tema de seguridad. ¿Qué ustedes consideran, y tal vez a la interna lo han revisado, que se debe hacer para recuperar el control de las cárceles? Teniendo como antecedente lo que acaba de pasar con Fito, pero que sabemos que las cárceles están tomadas por el crimen organizado y no por el Estado. Para empezar, lo voy a crear el Ministerio de Justicia, porque lo de eliminar era el encargado de las cárceles. Y con el aplauso, ¿no? Moreno, reduciendo el Estado obeso que dejó el populista Correa, y hoy lloramos lágrimas de sangre. O sea, se necesita un equipo, no es un presidente, un equipo, un gobierno, cada quien haciendo lo que le corresponde, ¿no? Y con la gente de más alto nivel, con presupuesto, con equipos a su vez ellos mismos, con institucionalidad. Y eso se desbarató el Ministerio Coordinador de Seguridad. Usted tiene que diferenciar por lo menos en 2 niveles la inseguridad. Crimen organizado, que es el culpable actualmente de la mayor violencia, y crimen común. Son 2 estrategias totalmente distintas. Para el crimen común, sí, dele más chalecos, más pistolas a la policía, más patrulleros. Para el crimen organizado, se necesita alta tecnología, se necesita coordinación internacional. Por ejemplo, el Ministerio Coordinador de Seguridad coordinaba con Colombia, con BIFRON, Comisiones Binacionales de Frontera. Ecuador no es productor de droga. La droga viene de Colombia y ahora esa droga viene del Putumayo, sale por el río Putumayo. Es hasta sencillo controlarlo, pero están tomados ciertos niveles de la Marina Nacional colombiana y ecuatoriana y no hay la decisión política para hacerlo. Entonces se necesita inteligencia, tecnología, coordinación internacional, pero no saben ni dónde están parados, o sea, no entienden. Mire cómo están preguntando si se abren de nuevo los casinos, cuando la mejor manera de lavar dinero es en los juegos de azar y peor aún en la economía dolarizada. Entonces eso demuestra que no saben dónde están parados. Y la delincuencia común se combate con educación, con salud, con empleo, con reactivación económica, y todo aquello brilla por su ausencia. Economista, se ha hablado y se ha puesto también ahora sobre la mesa el tema del IES y las pensiones y lo que se les cobra a los afiliados, sobre todo en el tema de seguridad social para sus hijos. Se ha planteado la posibilidad de cobrar un adicional o que la gente pague para que puedan sus hijos ser atendidos en el IES. Esta fue una medida que se tomó en su gobierno y que ha dicho el actual presidente que el concepto en sí era bueno, pero que realmente de forma técnica no podía ser sostenido en el tiempo y que ahora vemos los resultados. ¿Es real esto? Probablemente, porque en esa época dirigía el IES Ramiro González. Usted sabe que acabó siendo un sinvergüenza. Es que Correa tuvo sinvergüenza en su gobierno. Fue 2 veces prefecto de la provincia de Pichincha. Fue vicepresidente de León Roldós. Pero cuando nos engaña a nosotros, somos nosotros los pillos, no el resto. Así es la doble moral. En todo caso, sí me presentó cifras falseadas cuando tomamos esa decisión. El impacto era mucho menor del impacto que realmente ha tenido esa ley. Ok, entonces usted considera, y esto se lo pregunto tal vez para una reflexión a los ecuatorianos que aportamos y que hemos sido beneficiados de eso, pero en este momento plantear un cobro adicional sería lo más adecuado para poder sostener al IES y que no siga existiendo este hueco que hay. Mire, la mejor manera de sostener al IES es generando empleo para que haya más aportantes. Además hay una inconsistencia. Si usted lee en la Constitución, la salud es pública, gratuita. El IES es público, es gratuita también la salud, ¿no? Entonces el IES está ayudando a la salud pública. No es que se gasta más en el IES y es un gasto total más, no. Se gasta más en el IES y esto nos cuesta menos en el sistema público de salud. Y todo eso hay que sopesar. Pero la verdadera solución para el IES es reactivación económica para generar empleo y más aportantes al IES. Economista, volviendo al tema de su artículo o la entrevista que le hicieron a usted, y usted hablaba sobre un 2024 muy duro.
Hablamos ya de la parte del país y ahora vamos a afincarnos en el tema propiamente del movimiento. Le soy muy sincero, yo le veo un panorama más complicado al movimiento de la RC, peor inclusive que el del 2018, 2017-2018. Si bien en ese momento hubo la traición de Lenín Moreno, la persecución, el Trujillato y todo eso, en estos momentos, y usted sé que lo sabe, saben que están enfilando a culpar y a vincular a la RC directamente con el narcotráfico. Los van a culpar directamente de la muerte de Villavicencio. Para allá van. O sea, sé que usted sabe. Usted sabe que va para allá. Usted sabe que va para allá. Tenemos una psicópata de fiscal. O sea, Diana Salazar es Trujillo 2.0, ¿no? Tenemos una psicópata de fiscal que desde el 27 de marzo, ahí está la prueba, el documento, del año 2023, ya tenía la información del teléfono de, ¿cómo se llama este tipo? Norero. ¿no? Donde se sabía que estaba amenazado Villavicencio, no hizo nada para evitar la muerte, y cuando lo mataron, permitió que nos culparan, cuando sabía quién eran los culpables. ¿Tú crees que va a poder ocultar eso? Bueno, ya hemos visto cosas peores, al final es cierto. Pero ya depende del pueblo ecuatoriano, pues ir creyéndolo. Los sinvergüenza que allanan una prefectura, como allanaron la prefectura de Pichincha por una denuncia de tipo narco, pero nunca han allanado a Danilo Carrera, hacen que el mayor caso de narcopolítica de la historia, Metástasis, no hay un narcotraficante preso. Dime qué narcotraficante preso está. ¿Quién comercializa la droga? ¿Quién la exporta? No hay nada. Todo es un show que lo utilizaron para descabezar a la justicia, apoderarse del Consejo de Judicatura y del concurso nacional de jueces y de la Corte Nacional con el pillo de esa cancela. Y hay gente que compra esas cosas. Bueno, o sea, ya si Bolívar decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Si ya nos dejamos dominar con tanto engaño, ¿ya qué podemos hacer? Yo soy político, ¿qué opina usted del caso Metástasis como tal? ¿Qué opina del caso Metástasis como tal? ¿Qué opina de él? Falsa, por favor. Pero reflexionemos, ¿qué nos pasa? Nos han dado escopolamina en todo el país. ¿Pero qué nos pasa? ¿No? Primero, ya nadie habla del caso Gran Padrino. Ese sí es el caso de narcopolítica más grande de la historia. En marzo del año pasado asesinaron a Rubén Cherry, hace menos de un año. Ya nadie habla de eso. Hablan de que el caso Metástasis y los jueces pillos, que no todo el mundo es pillo. También hay que entender, o sea, cuando a un fiscal que tenía el caso de un narcotraficante, le secuestraron la hija, se la tuvieron 24 horas desaparecida, se la fueron a dejar sana y salva. Esta vez te la dejamos sin un rasguño, la próxima vez no la ves. ¿Qué hace esta gente frente al desamparo del Estado? Pero todos son culpables y selectivamente. Lo que hace esta sinvergüenza Diana Salazar es, como todos tienen rabo de paja, por ejemplo, en los chats de Norero dice que controla la Corte de Justicia porque está preso Saquicel. Porque son cómplices. Y a todos les tiene algo y los chantajea. El que se somete sigue ahí cumpliendo su designio, el que no se va preso, como Terán. Por ejemplo, Rivera fue el juez que declaró inocencia en Odrú, que era un caso de una mamarrachada, ¿no? Y fue el que mandó a consultar a la Asamblea el caso de Reconstrucción, otra mamarrachada, por hacer parque, que no le gustaron a Diana Salazar, que no sabe dónde está parada eso. Entonces, no la aprobó el enunciamiento político de la Asamblea. De todo modo, llamó audiencia. De todo modo, dictó prisión preventiva contra Borges. ¿Por qué? Porque lo tienen amenazado, pues si no se va preso él. Entonces, claro que el caso Metástasis tan solo fue una pantalla, ¿no? Con el show mediático de siempre, para controlar la justicia, controlar el concurso de jueces y extorsionar. Y pregúntense esto tan sencillamente, refútenme con argumentos. ¿Qué nos han dado de escopolamina, le insisto? Es caso de narcopolítica. ¿Qué narcotraficante está preso? Claro. El mayor caso de narcopolítica contra un narcotraficante muerto, pero no hay quien comercialice la droga, quien la exporte, y todo el mundo sabe economista. Entonces usted, no hay ni uno en la cárcel. Usted niega lo que está haciendo la Fiscalía de vincular a Ronnie Aliaga con el señor Jordán, porque lo presentan como el operador político del narcotráfico en la Asamblea. Mire, eso es una gran infamia, Diana Salazar, porque si eso es cierto, entonces es cierto todo el resto. Y cuando dicen, Correa cuando le conviene dice que los chazos son ciertos, ¿dónde está nuestra lógica? Todo el mundo sabe que Diana Salazar nos odia y que trata de hacer montajes como el caso Sobornos, el influjo psíquico, el cuaderno de Hello Kitty contra nosotros, para impedirnos regresar al país, para que quiere ser candidata a presidenta por morar para la Roma. Todo el mundo lo sabe. De cuando saca algo contra nosotros, por lo menos hay que dudar. Cuando saca algo contra su argolla, contra la Corte Nacional presidida por Saquicela, contra Diego Ordóñez, por supuesto que es creíble, que quiere decir que no lo ha podido ocultar. Entonces, un chat no es prueba, por favor. Entonces, ¿cómo usted sabe que Jordán es el que habla? Aquí no conozco.
¿Y cómo sabe que está en contacto con Ronnie Aliaga? Porque ahí ellos creen que el ruso es Ronnie Aliaga. Por el amor de Dios, esas cosas se tienen que probar. Este caso sería un hazmerreír en Europa, en Bélgica, en Estados Unidos. Pero con el show mediático ya es hecho consumado. Ya es verdad física, verdad indiscutible. Ya basta. Están destrozando como país. Claro, economista. Y una de las cosas que se han dicho es, o los chats, ¿todos son reales y hay que probarlo o todos son considerados falsos y parte de un montaje? Hay algunos políticos y actores políticos que utilizan ciertos chats para decir, fíjense lo que está pasando, y luego cuando se los menciona dicen, no, esto no es real. Un poco ese discurso que se está manejando en torno al caso Metástasis, ¿usted cómo lo ve desde afuera? No, pero es lo que le dije, ¿no? Si me pregunta a mí, los chats no son prueba de nada. Meter preso a un presidente de judicatura, que fue uno de los que nos condenó en el caso Soborno, es una brutalidad, una barbaridad. Por último, si es culpable de algo que se defiende en libertad. Pero querían descabezar el Consejo de Judicatura porque han estado bloqueados con Sanguisela y con Diana Salazar. Eso es todo, ¿no? Si me pregunta a mí, los chats no son ninguna prueba de nada. Pero si los están utilizando como prueba, al menos sean consistentes. Pero también hay cosas contra ustedes. Y ahí les llamo a la reflexión. Cuando es contra nosotros, saben que nos odian. Por lo menos hay que verificar. Cuando es contra su gallar, saben que no lo han podido ocultar. Eso tiene mucha más credibilidad. En mi caso, lo que en agosto del 2022, una señora Marta, no sé cómo se llama, Salazar, dice que me va a ir a ver a México con María Fernanda Vargas. Yo María Fernanda Vargas no la conocí en agosto del 2022. Evidentemente, esos chats son falsos. Ahora, y tampoco conozco a esa señora Salazar, por si acaso. Economista, la última. A ver, se ha presentado un pliego de 11 preguntas, si mal no recuerdo, ante la Corte Constitucional para una consulta popular. La mayoría, abogados, coinciden, de izquierda, de derecha, de arriba y abajo, coinciden que la mayoría deberían pasar por la Asamblea, porque son reformas legales que pueden ser tratadas por la Asamblea. Se anunció la semana anterior que se van a incluir 5 preguntas más. He podido, haciendo consultas, que los temas que están sobre la mesa y que podrían ser incluidos son jueces sin rostro, extradición, disminución de asambleístas, eliminación de atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y una especie de reforma judicial extra. Son temas que están sobre la mesa y podrían ir por ahí las 5 preguntas adicionales. ¿Qué posición tendrá la RC en caso de que se concrete estos temas para la consulta popular? Habrá que ver la pregunta, pero duele el país, duele la improvisación. Si eran tan importantes esas preguntas, no las pusieron desde el inicio. Estos chicos no están dirigiendo un país en crisis. Están organizando la kermés del barrio, la fiesta del tenis club. O sea, es algo increíble. Voluntarismo incompetente, ¿no? La improvisación, la falta de preparación. De la consulta original, de las 11 preguntas, todas, excepto la 11ª, ¿no? Se puede hacer vía reformas en la Asamblea. De hecho, el día de hoy, nuestro bloque ha presentado una propuesta de reforma con todo lo que pregunta Novoa, para sacarla más rápido, porque la mayoría de las preguntas de la consulta, después aprobadas, dicen y mandaremos el proyecto de ley a la Asamblea. Entonces, para ahorrarse el paso de la consulta, ya estamos presentando el proyecto de ley. Entonces, ahorra tiempo y ahorra dinero al pueblo ecuatoriano, porque esa consulta nos cuesta como $60 millones, cuando no hay 53 millones para darle desayuno escolar a los niños en las guarderías, ¿no? Y la pregunta 11ª si nos vamos a oponer, porque como le decía hace un momento, significa que no entienden nada, absolutamente nada de seguridad, porque el problema es el crimen organizado, ¿no? La mejor manera de lavar dinero, es lo que sostiene el crimen organizado, son los juegos de azar, y peor aún en un país dolarizado. Son nuevas preguntas, no sabemos cuáles son, pero sí demuestra por lo menos una terrible improvisación y no entender el momento histórico, no tener sentido de misión, no tener pasión por la patria, no tener capacidad, no tener entendimiento. Creen que están jugando, insisto, que están organizando la kermés del barrio, la fiesta del tenis club. Perfecto. Hemos tenido al economista Rafael Correa, expresidente del Ecuador. Economista, muchas gracias por su tiempo aquí en Un Café con JJ. Gracias, Omar Doris. Un inmenso abrazo y feliz año a todas y a todos. Ok, gracias, economista. 7:33 de la mañana. Antes de irnos a nuestra pausa comercial, noticia de último momento. Nueva baja, bueno, en este caso en el IES. Hace poquísimos días se informó que el empresario Germán Lynch había asumido la dirección del IES. Y se conoce que en estos momentos ha presentado su renuncia irrevocable por decisión, dice,
por temas de índole personal. Reitero mi compromiso con la institución y la firme convicción de salvaguardar. Renuncia a la dirección general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Germán Lynch. No cumplió ni una semana en el cargo. Presenta la renuncia ante el doctor Eduardo Peña, que es el presidente del Consejo Directivo del IES. Bueno, noticias de último momento. Nos vamos a nuestra última pausa comercial, luego retornamos con Patricio Maldonado, presidente de la AME. ¿Qué pasa con las deudas del Estado Central con las alcaldías? ¿Cómo se va a cancelar? ¿Se va a dar este canje de deuda? Y otros temas más conversaremos con Patricio Maldonado. En enero arranca el pago de los impuestos prediales. Si lo realiza durante los primeros 15 días, será beneficiado con un 10% de descuento. Puede efectuarlo de manera virtual desde el 1 de enero, a través de los canales virtuales bancarios y de forma presencial desde el 2 de enero en las ventanillas municipales de 7 a 17 horas. Ingrese con su código catastral a www.guayaquil.gov.es y consulte el valor a pagar. Sus impuestos son obras. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. ¿Cuál es su plato preferido? Empanadas, hallacas, humitas, tortillas. No importa la que sea, lo importante es que todas sean con harina maíz sabrosa. Muchísimos platos con una sola harina, sana, rendidora y económica. Esa es la deliciosa harina maíz sabrosa con la que Omar le cocina a la domadora. Harina maíz sabrosa, la harina de los ecuatorianos. 7:36 de la mañana. Ya tenemos el contacto con Patricio Maldonado, presidente de la AME, el alcalde de Cantón Nabón, pero en estos momentos está de intermediario entre los GATS y el gobierno central. Alcalde, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Un Café con JJ. Estoy con Noris Arroyave, le saludo a Omar Jaén. Alcalde, a ver, ustedes tuvieron hace unos días una reunión en Carondelet, muy cordial, con el presidente, con el ministro de Finanzas. Se plantearon escenarios, entre esos un canje de deuda. O sea, nosotros le debemos a ustedes le deben al Banco del Estado, crucemos deudas. Fue una propuesta que unos días después fue negada rotundamente por algunos alcaldes. Decían, nosotros necesitamos liquidez porque tenemos serios problemas de financiamiento en nuestras localidades, hay que pagar a proveedores, el tema de recolección de basura, los sueldos a nuestros empleados. ¿Cómo está la situación, alcalde Maldonado? ¿Va a haber una nueva reunión con el ministro de Finanzas? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, gracias Omar, qué gusto poder saludar también a todos quienes están pendientes de su noticiero y pues por supuesto agradezco por brindarnos esta posibilidad de poder hacer eco a través de su medio de comunicación de todo lo que estamos viviendo los alcaldes y alcaldesas del país. Como usted bien manifiesta, todo este tiempo hemos estado manteniendo reuniones periódicas con cierto, digamos, a corto tiempo, con el presidente de la República, con el ministro de Economía y Finanzas, principalmente, entre otros actores importantes del gobierno central. En una de las reuniones que mantuvimos, por supuesto, se generó un planteamiento, pero también déjeme indicarle que como antecedente nosotros, como Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, decidimos reunir o convocar a los 221 alcaldes y alcaldesas. Y en ese comité ejecutivo ampliado se tomaron resoluciones como que el presidente de la República se reúna con los 221 representantes de todas las ciudades del país. También, por supuesto, de pedir que a través del Banco de Desarrollo se genere un canje de deuda y, pues, por supuesto, lo más importante o lo que transversaliza en este momento para que deje de ser la mayor preocupación para los municipios es el pago de las alícuotas o de las cuotas mensuales que por equidad territorial nos corresponden mes a mes a los municipios. Luego de esa reunión, mantuve una reunión con el señor presidente de la República en Carondelet, donde nos acompañó el viceministro de Gobierno, el
ministro de Economía y Finanzas, gerente del BEDE, y en ese espacio se planteó la posibilidad de que ya no nos reunamos, digamos, no generemos un solo espacio, los 221 alcaldes, sino sean espacios regionales. Así lo hemos venido haciendo, son 3 reuniones que hemos mantenido, la primera fue en Daule, la segunda en Machala, y el día viernes estuvimos reunidos en Puerto Viejo. Para este próximo día jueves, si todo sale bien, si no hay cambios en la agenda del señor presidente, entiendo que estaremos reunidos en la ciudad de Ambato también. Así, poco a poco vamos ya completando reunirnos con los 221 colegas. Y en ese sentido, más allá del espacio de reunión, es justamente qué se está logrando. Para ese entonces, lastimosamente, no estuvo pagado las alícuotas mensuales o las cuotas del mes de septiembre. Para esta instancia ya se ha cerrado el mes de septiembre. Obviamente hubo un compromiso del señor presidente de la República que hasta el 5 de enero nos iba a cancelar todo el mes de octubre. Lastimosamente no se dio, nos explicó en la ciudad de Puerto Viejo por qué razón no se ha podido cumplir con eso, y básicamente de manera extraoficial pues es porque hubieron algunos compromisos de algunas empresas muy representativas económicamente hablando aquí en nuestro país que tenían que cubrir algunos pagos, pero lastimosamente no lo habían logrado hacer hasta la semana anterior. Sin embargo, se considera de que en esta semana lo van a hacer y de manera inmediata van a lograr pagar. De los 221 municipios, pues tenemos que recibir por equidad territorial alrededor de 168.5 millones de dólares. De ese valor, más o menos lo que tenemos de entendido, que se ha podido ya depositar alrededor de 100 millones de dólares. Y con esos 100 millones de dólares, más o menos se ha cubierto a 130 municipios de los 221. Obviamente, la intención y el principio es que se pague absolutamente a todos, sin hacer ninguna deferencia, por supuesto, siempre pidiendo que sea de forma ascendente, empezando por el más pequeño de los 221 y en forma ascendente para llegar al más grande. Así lo ha estado haciendo. Esto maneja el ministro de Economía y Finanzas, con quien constantemente estamos en comunicación. Todos los días estoy preguntando cómo vamos, cómo están el tema de depósitos, cómo está el tema de ingresos también para el Ministerio de Economía y Finanzas, y ventajosamente nos está por lo menos dando respuesta, ¿no? Yo siempre insisto, esta responsabilidad lastimosamente es una responsabilidad heredada que obviamente es ya una obligación para ellos, pero hago énfasis en esto porque el comparativo entre el exministro Arosemena y el ministro actual, el ministro Vega, es una diferencia abismal, donde el exministro Arosemena nunca ni siquiera contestaba una llamada, nunca respondía un mensaje, peor daba una cita, y siempre el viceministro el que se encargaba. Finalmente nunca nos cumplieron con lo que era lo que a ellos por ley les correspondía. Decirle, estimado Omar, que lastimosamente estamos entonces pendientes con los pagos para alrededor de 90 municipios del mes de octubre. Está pendiente el mes de noviembre, y por supuesto el ejercicio de pago que se hacía cada mes es a mes vencido a partir del medio mes siguiente. Es decir, se venció ya, se terminó digamos del mes de diciembre. A partir del 15 de enero con regularidad empezaban a pagar entre el 15 y el final del próximo mes. Terminaban de pagar empezando por los más pequeños hasta el más grande. Pero claro, ya está cerrado el mes, entonces está pendiente octubre para algunos municipios, noviembre para todos, diciembre para todos. Pero, estimado Omar, y a todos quienes nos están mirando, lastimosamente la situación de estar impagos ha generado muchísimo más problema del que regularmente se tiene ya por la escasez de recursos, porque la gran mayoría de municipios, sobre todo pequeños y medianos, se encuentran en una situación de no haber podido pagar sueldos y décimos. Eso le quería preguntar, alcalde. Supongo que usted tiene bien monitoreado el tema de las alcaldías más críticas, porque hemos conocido que en algunos casos hasta el servicio de recolección de basura está en riesgo. ¿Sabe usted cuál es el gran riesgo que hay que en una ciudad no se recoja la basura, ¿no? El foco infeccioso que podría convertirse. ¿Cuáles son realmente las que están en escenario más crítico? Recuerdo que aquí tuvimos al alcalde de Quevedo que nos informaba que lamentablemente desde el mes de septiembre no podía pagar salarios. Sí, esa es la realidad, Omar. Lastimosamente las ciudades
o los municipios pequeños y medianos son los que tienen mayor consecuencia o mayor incidencia en este problema. Recordarles a ustedes que el COTAD nos establece algunas competencias como el servicio de otorgar o entregar el servicio de agua potable, de alcantarillado, de recolección de desechos sólidos, y justamente este es uno de los que mayores conflictos ha generado, porque el estar impagos genera un efecto dominó donde incluso los trabajadores han paralizado, en otros casos han amenazado con la paralización, y pues esto repercute directamente en la ciudadanía. Obviamente siendo empáticos, poniéndonos de los zapatos de nuestros trabajadores, entendemos que no solamente es el no poder cobrar el sueldo, sino es también el no poder cumplir con sus múltiples obligaciones. Así es que, eso es razón de mucha preocupación, inestabilidad. Recordarles que no solamente estamos con los haberes, con los sueldos y décimos pendientes, sino también tenemos el compromiso con varios proveedores que si no logramos pagar ni siquiera sueldos, mucho peor vamos a pagar proveedores. Esto principalmente de los 221 municipios del país. Yo quiero entender que se genera mayor conflicto todavía para alrededor de 170, 180 municipios. Eso no significa que los municipios medianamente grandes no tengan problemas. Todos tenemos problemas. Recordarles que nosotros trazamos nuestra hoja de ruta anual, digamos, de servicio para nuestros ciudadanos y de acciones a través del plan operativo anual, ¿no? Y a través de haber presentado un presupuesto para lo que es la ejecución, en este caso del año que terminamos, y estamos ya pues con una propuesta para el año que empezamos. Pero a todo esto, Omar, se suma una gran desventaja que hemos tenido los municipios, que es a través de 2 acuerdos ministeriales del promovido por el ex ministro Arosemena, donde lastimosamente son los acuerdos ministeriales 027 y 062, donde lastimosamente nos reduce los ingresos. Obviamente estamos nosotros conscientes de que la ley establece que en función de los ingresos permanentes y no permanentes, los ingresos se ven afectados, ¿no? Si hay una reducción, pues obviamente a nosotros nos reducen, y si hay un incremento, el mismo efecto. Pero lastimosamente también hay que entender de que el COPLAFIL, la ley, digamos, del Código de Finanzas Públicas, establece que por mucha reducción que exista en los ingresos permanentes y no permanentes, siempre va a haber un techo de reducción, y ese techo de reducción tiene que estar enmarcado máximo en un 5% como techo. Sí, o sea, porque, a ver, alcalde, porque lo que decía el señor Arosemena era, a ver, si producimos menos petróleo y estamos vendiendo menos petróleo, obviamente hay menos regalías que repartir. Esa era básicamente su excusa. Bueno, más allá de eso, que también es discutible, es debatible, porque si nosotros entramos únicamente a la página del Banco Central, podemos mirar que no es que se produjo menos petróleo. Hubo un incremento promedio en el último año de 12,000 barriles diarios, y hubo un incremento promedio de 20 centavos también en el precio. Entonces, por un lado, tenemos la data que nos exterioriza el Banco Central, y por otro lado tenemos el criterio del ministro Arosemena. Y más allá de eso, entendiendo que así fuera, no le estamos dando la razón al exministro, pero si así fuere, hay un techo de reducción que llega máximo al 5%, pero ellos ya rebasaron y estamos muy próximos al 7%. Y en ese sentido, también nosotros desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas hemos estado constantemente peleando y exigiendo, obviamente peleando desde el aspecto legal, y exigiendo para que se pueda cumplir con lo que establece la ley. Le hemos planteado también al ministro, nos ha dicho que van a hacer un cálculo cuatrimestral nuevo y que van a mirar cuál ha sido el comportamiento en este tiempo para que en el mes de febrero podamos tener, nuevas noticias en cuanto al tercer cuatrimestre del año 2023. Todo esto ha generado preocupación, no solamente en los alcaldes y alcaldesas, sino preocupación en la ciudadanía, porque lógicamente, Omar, es mucho más sencillo ser alcalde o ser el representante o la autoridad de un pueblo
cuando las cosas fluyen, cuando hay recursos, cuando hay dinero. El gran problema es que cuando no existe ni siquiera la posibilidad de ponerse al día con los pagos mensuales pendientes, a nosotros nos quitan cualquier capacidad operativa que podamos tener. Y eso obviamente incomoda al ciudadano, porque el ciudadano lo primero que hace es comparar con lo que sí se hizo antes o con lo que sí se pudo hacer. Y pues ahora no estamos en esas condiciones. Decirles que nosotros como Asociación de Municipalidades, nuestro deber es defender los intereses de todos los colegas, de todos nuestros pares, y estamos en esa lucha constante. El señor presidente de la República ha sido bastante enfático, nos ha explicado que lastimosamente cuando él asumió la administración del gobierno central, recibió 2.900 millones de dólares, de deuda, pero son 100 millones de dólares los que tenían en las arcas del Ministerio de Economía y Finanzas. Y hoy el escenario es mucho más agudo todavía, porque se necesita alrededor de 6.000 millones de dólares para cubrir toda esta brecha o todo este déficit que tienen. Pero no solamente somos parte de exigir que el gobierno central busque la forma de pagarnos y que nosotros nos desentendemos con que nosotros nos cumpla. Es importante que se indique, nosotros cumplimos una importante agenda en Luxemburgo, en el Banco Europeo de Inversiones, con los máximos representantes, y en ese espacio nos indicaban que, por ejemplo, hay la posibilidad de que venga alrededor de 2.000 millones de dólares hacia Ecuador, obviamente esto a través del Banco de Desarrollo y a través de las buenas gestiones que puede hacer un gobierno central. Sin embargo, nosotros nos hemos permitido apoyar en esa gestión. Hemos conversado con el presidente de la República, con el gerente del Banco de Desarrollo, con el ministro de Economía y Finanzas, que son particularmente o principalmente quienes mayor incidencia tienen en este aspecto. Lo propio, la empresa privada también. Ha habido algunos representantes que nos han manifestado el interés, mientras obviamente el presidente de la República esté predispuesto para brindar garantía soberana, por ejemplo, para poder atraer esos recursos que tanta falta nos hace a nuestro país. Así es que somos también parte de la solución. Alcalde, los municipios han sido enfáticos en decir que no aceptan el canje de deuda por bienes, sobre todo en los más pequeños. ¿En qué ha quedado esta propuesta del gobierno? Tal vez los municipios grandes la están considerando. ¿Qué han podido conversar al respecto con los municipios? Bueno, dos temas que entender aquí en este aspecto. El gobierno central nos tiene que cancelar o tiene que desembolsar 168.5 millones de dólares mensuales, esto por la cuota mensual a los 221 ciudades del país. Pero adicional a esto, el gobierno central tiene deudas de más de 512 millones de dólares, que estas deudas están acumuladas desde los años 2016 en adelante. Deudas como, por ejemplo, IVA, como la ley 047, como la ley 010 o la ley amazónica, deudas como los pagos pendientes por FINGAD 1, 2, 3, y así. Esto llega a sumar más de 512 millones de dólares. Obviamente, la intención, cuando se habla de una propuesta por parte del gobierno central para hacer un canje de deuda, nunca nosotros lo hemos visto como opción siquiera de que sea a través del pago de la cuota mensual, porque les hablé hace un momento, nosotros tenemos ya una estructura, digamos, tenemos ya un plan operativo anual, tenemos un presupuesto aprobado y no podemos nosotros darnos, digamos, el lujo, porque sería un lujo, poder hacer canje de deuda con bienes. Solo, salvo algún caso muy excepcional, que coincidencialmente dentro de su presupuesto haya estado la adquisición de algún bien, eso sería un caso puntual y vuelvo a repetir, sería excepcional. Ahora, nuestra contrapropuesta es que si se genera un canje de deuda, pues que sea a través de esa deuda histórica que tiene el gobierno central, que tiene el Estado para con los municipios, y no solamente con los municipios, sino también con los otros niveles de gobierno, como son los gobiernos provinciales y los gobiernos parroquiales también. Así es que en ese aspecto, pues sí, hay la predisposición por parte del presidente de la República para que todos esos bienes que calculan que tienen alrededor de 1.000 millones de dólares a través de inmobiliaria,
que no están siendo, pues, generando ningún beneficio, pero sin embargo que la deuda sigue en aumento mientras pasa el tiempo y que cada vez se vuelve más difícil sostener. En ese sentido, si es que hay alcaldes, sobre todo de municipios medianamente grandes, creo yo que podría interesarles casos muy puntuales, porque también hay que entender la connotación de las ciudades pequeñas, medianas y pequeñas, donde no siempre hay, pues digamos, bienes que son parte del Estado a través de inmobiliaria, o en su defecto, si es que existen en nuestras ciudades bienes, no siempre calzan con los proyectos ciudadanos o con los proyectos que nosotros estemos interesados en poder emplazar. Así es que es por ese lado la propuesta, vuelvo a insistir, es para tratar de reducir la deuda que están en algunos casos desde el año 2016, 17, 19 y todo lo que se viene tratando en este último tiempo. Perfecto, alcalde. Muchísimas gracias por su tiempo y esperemos que se pueda resolver esto lo más pronto posible. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Las órdenes. Igualmente, bueno, gracias. Buenos días. Gracias, señor alcalde. A ver, rapidito, Mayita, tenemos declaraciones de Roberto Izurieta con respecto a la situación de Fito. Insisto, es el que está dando la cara realmente. Está frenteando la situación. Estaba en Teleamazonas y ha dicho lo siguiente. Lo mejor que podría, si se quiere, la mejor decisión que podría haber tomado el Estado es simplemente no hacer nada. Este sujeto ha estado en las condiciones que ha estado durante demasiados años y la decisión de gobierno es tomar control todo lo que nos dé la fuerza del Estado para ir tomando control de la seguridad, incluyendo en este caso de un delincuente con características sumamente peligrosas, con actividades que tienen características de terrorismo y efectivamente, en el Ecuador, bien sabemos que el sistema carcelario es un sistema fallido. Claro, pero perdón, entonces, solo para aclarar, ¿qué es no hacer nada? No hacer nada es que dejar que las cosas se den así. Pero es que no se puede ni siquiera tener como opción eso, pues, porque es obligación del Estado. Una opción habría sido lo que ha pasado en todos los gobiernos. ¿Sabe cuándo se fugó Fito? Lo más probable, se dieron infiltraciones y es cuestión de horas. Fue cuestión de horas. ¿Pero cuándo? Fue cuestión de horas antes. O sea, se fugó ayer, este fin de semana. Primero, la búsqueda continúa. La búsqueda continúa. Se fugó este fin de semana, más o menos ese es el tema. Muy probablemente horas antes. Todas las investigaciones de si se dieron infiltraciones y cómo la persona, el prisionero, no estuvo en su lugar, esas investigaciones se darán a conocer en el momento que tengamos resultados. Se está investigando en este momento. ¿Se encontró un túnel? ¿Se encontró algo forzado? La operación continúa. Tenemos que entender que tenemos un sistema de cárceles que está absolutamente fallido y todos lo conocemos. Caramba, me deja más interrogantes. Insisto, si se confirma lo de los túneles, no nos vean a decir que fue horas antes. Un túnel no se hace de una noche, de un día para el otro. Sí, creo que más allá de la vocería del secretario de Comunicación, que es válida, es oportuna, ya es momento de que haya una voz oficial en el tema de seguridad de gobierno para dar respuestas. Omar, también la bancada de la RC ha sacado hace pocos minutos un comunicado en donde dice ahorremos 60 millones al país. Es responsable con nuestros mandantes en el momento de crisis total que vive el país presentar soluciones rápidas que brinden una salida viable. Por ello hemos presentado el proyecto de ley reformatoria que atiende las preguntas de la consulta popular y evita el desperdicio del dinero ecuatoriano. Invitan a todas las bancadas a sumarse y que tiene este proyecto de ley tiene como primer objetivo ahorrar 60 millones de dólares al Ecuador y segundo darle con esto herramientas al presidente Noboa para detener el desangre en el que vivimos. Perfecto, esa es la situación. Recordemos que la ministra Palencia la semana anterior había informado sobre 5 preguntas nuevas. He tenido conocimiento que van a ser el reencauchado de las preguntas del pasado 5 de febrero del señor Guillermo Lasso. Al menos 2 van a reencauchar. Van a insistir en el tema de la asamblea. Reducir los asambleístas. Bueno, yo creo que, mira, con esto que ha pasado, tal vez los obliga a frenarse y replantear un poco la situación y pensar en preguntas realmente estructurales que les permita tener herramientas para actuar de forma inmediata en contra de la inseguridad que vivimos en el país. Antes de despedirnos, y miren que ya vamos a ir a un programa deportivo,
Tenemos en estos momentos las declaraciones del ministro de Deporte, Andrés Guzmán, que ha sido blanco de críticas por su viaje durante el fin de año, pero también, y en algo inexplicable y jamás visto, por lo menos yo no lo recuerdo, un puñado de periodistas deportivos suscribieron un comunicado autorrepresentando al periodismo nacional, diciéndole al Ministerio de Deportes que acepte la directiva de un equipo de fútbol. Realmente me sorprendió a mí ese comunicado, y vamos a ver qué es lo que dice Andrés Guzmán con respecto a todo lo que está viviendo en estos momentos el Ministerio de Deportes. Lo que ha sucedido en estas últimas horas en contra del Ministerio del Deporte no es más que el resultado de una campaña de desprestigio nunca antes vista, que tiene como finalidad presionar para que se inscriba a la directiva de un club por encima de la ley del deporte y su reglamento. Y quiero ser enfático en esto, no vamos a ceder ante ningún tipo de presiones. También, en este sentido, es oportuno señalar que he rechazado la conducta nada profesional de un funcionario que ya no forma parte del ministerio, pues no toleraré ninguna actuación que rompa el correcto desempeño de esta cartera de Estado. Hoy la decisión de registrar o no registrar a la directiva del señor Antonio Álvarez se encuentra en manos de la función judicial. Es por eso que esperaremos la resolución del juez el próximo viernes 12 de enero, ratificando que estaremos atentos a su actuación en estricto apego a la ley. Quiero resaltar que esta no es una lucha del Ministerio del Deporte contra Barcelona. Nuestra obligación y tarea en esta disputa es que se cumplan las normas establecidas. Haber utilizado una acción de protección expedida en tiempo récord y en horas de la madrugada para posesionar así a una directiva es un perjuicio terrible, no solo para el fútbol, sino para todo el deporte ecuatoriano. Por eso a los ciudadanos, aficionados, hinchas y sobre todo a los socios de Barcelona, quiero dejarles el siguiente mensaje. Confíen en el trabajo y las gestiones que estamos desarrollando como ministerio. Sigan la comunicación de canales oficiales y eviten caer en un juego de desinformación, pues se ha intentado politizar un tema que debe ser tratado técnicamente con la rigurosidad que merece esta noble y gran institución. La posición de quienes conformamos este ministerio será clara. Actuaremos acorde a lo establecido en las leyes y en sus reglamentos. Bueno, algo muy parecido a la entrevista que dio ayer Andrés Guzmán a Ecuavisa. Bueno, rapidito vamos a ver los resultados de la encuesta en tiempo real. Debe declararse el estado de excepción por la violencia en el país. Sí, el 65%, no el 27%, no lo sé el 7%, 2.300 votos en YouTube. La misma pregunta en Facebook alcanzó los siguientes resultados. Sí, el 68%, no el 21% y no lo sé el 11%. Más de 2.500 votos hoy en tiempo real. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de mañana esperemos ya contar con Jimmy Jairala. Cuídense, tengan un excelente día. Hasta mañana.